y casos clínicos, según el sílabus. Pero los casos clínicos yo prefiero hacerlos en cada clase al final, presentar unos 2 o 3 casos clínicos para poderlos analizar. Eh, Hoy vamos a hablar sobre hematopoiesis. La segunda clase va a ser de anemia y anemia es más bien muy grande. Entonces es un capítulo muy grande. Esa anemia vamos a dividirla en 2 clases para que sean 2 clases de anemia. La cuarta clase sería alteraciones de las plaquetas y la quinta clase alteración de los leucocitos para terminar las clases de fisiopato del área de hematología. Muy bien. Entonces vamos a compartir la presentación. Hematopoiesis. La hematopoiesis, vamos a explicarla ahora. A veces es un poquito difícil de entenderla, vamos a hacer lo que más sencillo posible. Es la formación de la sangre, ¿no? De la formación de los elementos formes de la sangre, sean los eritrocitos, sean los leucocitos o sean las plaquetas. Para ello vamos a empezar al inicio de la formación del ser humano, cuando está todavía como embrión. Y en la ontogenia de la hematopoiesis se empieza a producir órganos hematológicos o células hematológicas a partir del saco vitelino. También puede ser a partir del saco vitelino o también de restos de la aorta, lo que va a formar tejido de la aorta, de las gónadas y del mesonefros. Entonces, a partir de la segunda semana ya comienzan a producirse precursores eritroblásticos, ¿no? Y el saco vitelino va a funcionar hasta más o menos los 3 meses de gestación. Después viene el hígado a suplir al saco vitelino en la formación de células sanguíneas. Y más o menos a partir del primer mes hasta el noveno mes, hasta la fecha de nacimiento, ¿no? Posteriormente tenemos un pequeño periodo que es del vaso. El vaso comienza a producir órganos hematológicos, células hematológicas, entre el tercer y sexto mes de gestación. Y por último, tenemos la médula ósea. La médula ósea pues empieza a producir a partir más o menos del cuarto mes en adelante y sigue con el nacimiento hasta la adultez, ¿no? Hasta el final de nuestros días. Tenemos entonces una hematopoiesis prenatal y esta hematopoiesis prenatal se divide en 4 fases. La primera fase es la fase mesoblástica, que como ya hemos dicho, ocurre en el saco vitelino y en las células que van a formar la aorta, las gónadas y el mesonefros, a partir de la segunda semana de la concepción, ¿no? Más o menos termina en el primer trimestre, ¿no? De funcionar el saco vitelino. La fase hepática, que es la segunda fase, empieza más o menos a las 6 semanas de gestación, al mes de gestación. Y en la octava semana, justo al segundo mes, ya empiezan a producirse los leucocitos. Entonces, las primeras células que se producen son los eritrocitos. Las segundas que se producen son los leucocitos. La tercera fase es la fase esplénica del vaso, ¿no es cierto?, entre el tercer y sexto mes, y a partir del tercer trimestre ya empieza la médula ósea a funcionar como órgano hematopoyético. Tenemos entonces en el primer trimestre la fase mesoblástica, que es a partir de la segunda semana, para recordar, y tenemos la producción de eritroblastos. Después tenemos a partir de la sexta semana la fase hepática, y en la octava semana se producen los leucocitos, recién. La tercera fase es la fase esplénica. La cuarta fase es la fase mieloide, que se encuentra en la médula ósea, ¿no? Tenemos la hematopoiesis postnatal. Esta se produce exclusivamente en la médula ósea, a partir de las células madre hematopoyéticas. La cantidad de células que se produce al día es más o menos de 10 a la 11, ¿no? Células sanguíneas que pasan de la médula al torrente circulatorio. El proceso está mediado por citocinas,
por factores de crecimiento o factores de transcripción, ¿no? Que actúan para controlar diferentes tipos de células o que actúan para controlar un índice de formación que sea suficiente para mantenernos saludables. Los huesos en los que se produce la hematopoiesis postnatal están los huesos largos como la tibia y el fémur, que conforme va avanzando en años, la médula roja, que es la funcional, se convierte en médula amarilla o blanca. Y al final de dura toda la vida, en la médula ósea, en las vértebras, en el esternón, y aquí faltan en las costillas. Aquí tenemos una médula ósea. Entonces tenemos la zona trabecular, que viene a ser esta de aquí, que es el hueso, ¿no? Tenemos una zona vascular, que viene a ser la arteriola, las arterias, las vénulas y los sinusoides. Y los sinusoides, donde van a desembocar las células ya formadas, las células ya maduras, ¿no? Tenemos los adipocitos, que van a formar la parte amarilla o blanca de la médula ósea. Y tenemos las células hematopoyéticas, ¿no es cierto?, que van a formar como nichos de colonia de eritroides o colonias mieloides, ¿no?, para formar células, los leucocitos. Como también tenemos los megacariocitos que van a formar las plaquetas. Entonces, en la médula ósea tenemos dos tipos de médula, la médula ósea roja, ¿no es cierto?, y la médula ósea blanca. La médula ósea roja puede dividirse en endomestial, que está cerca del endostio, en intermedio, que está aquí la célula mieloide y la célula eritroide, y la más central o profunda de la médula, que están las megacariocitos. Igual, tenemos el compartimento vascular, que está formado por la arteriola, la vénula y el seno, los sinusoides, y el compartimento hematopoyético, donde están las colonias mieloides, las colonias eritroides o los megacariocitos. Es un diagrama, es para recordar cómo es la médula ósea. Entonces, la hematopoiesis viene a ser el proceso de formación, desarrollo y maduración de los elementos formes de la sangre a partir de un precursor celular común e indiferenciado conocido, ¿no? Entonces tenemos células madre, donde van a partir nuestra diferenciación a las células hematopoyéticas. La célula totipotencial es la que puede reproducir todo un organismo completo, ¿no? La pluripotencial va a producir una serie ya de células determinadas, ¿no?, que puede ser del mesonefro, del ectodermo o del endodermo. La multipotencial ya va determinada a una serie ya más específica, y bueno, tenemos la célula madre hematopoyética. Esta célula madre hematopoyética va a ser pluripotencial, y va a dividirse una célula progenitora por mitosis en una célula progenitora mieloide o una célula progenitora linfoide común, ¿no?, a través de esas citocinas. Y a partir de estas células progenitoras mieloide y linfoide se van a generar todas las células de la sangre. ¿Cómo es la división de esta célula madre hematopoyética? La célula madre hematopoyética puede tener una división, puede regenerarse a sí misma o puede dar células hijas. Esta división puede ser simétrica o asimétrica. La división simétrica significa que una célula madre hematopoyética pueda dar dos células madres hematopoyéticas para conservarse o autoconservarse. O una célula madre hematopoyética puede dar dos células madre progenitoras. La división asimétrica es que una célula madre dé una célula madre para que se autoconserve y una célula hija progenitora. Son los dos tipos de división celular de las células madre, valga la redundancia. Tenemos entonces células troncales hematopoyéticas, que son las células madre hematopoyéticas, que son capaces de autorrenovarse y son multipotenciales. Las hijas de estas células madres son las células progenitoras hematopoyéticas, que no pueden autorrenovarse, pero que se diferencian en varios linajes. Y las células precursoras son hijas de las células progenitoras y dan origen a células que circulan en la sangre. Vienen a ser más o menos el 90% de las células de la médula ósea.
Mientras que las células madre hematopoyéticas, las primeras, las que están aquí, corresponden al 0,1% de la médula ósea. Aquí hay diferencias, podemos apreciar diferencias entre las células madre, las células progenitoras, las células precursoras y las células maduras. Entonces, una célula madre tiene una capacidad pluripotencial muy importante de autorrenovarse y de producir varias células hijas, de dividirse y tiene capacidad para expresar receptores, aunque no muy específicos, pero sí ya tiene para expresar receptores. Una célula progenitora que es hija de las células madre ya tiene una capacidad pluripotencial ya disminuida, ¿no? Entonces la pluripotencialidad disminuye como vemos aquí en el dibujo, en la gráfica. La mitosis todavía se mantiene. La renovación es menor, la capacidad de autorrenovarse es muy limitada y ya expresa mejor receptores, ¿no? en su superficie. La célula precursora, que es hija de la progenitora, con ese nivel van, célula madre, stem cell, célula progenitora, célula precursora y célula madura, así son la serie como van. La mitosis es muy importante, o sea, la actividad mitótica aumenta conforme va a llegar a la célula precursora. Esta célula precursora también se le llama blastos, ¿no? Célula de blastos, que son inmaduras. Estas células blásticas son las que van a aumentar, por ejemplo, en una leucemia. Entonces la capacidad de mitosis es muy alta, expresa mucho mejor también receptores y ya comienzan a tener una morfología, una morfología. La célula madura ya completó su morfología, ya es muy bien diferenciada, como mencioné aquí, y la capacidad para expresar receptores, como ya se formó, ya va disminuyendo, va disminuyendo. Entonces recordemos esas características de cada una de las células, tanto de la célula madre, de la célula progenitora, precursora y madura. Aquí tenemos una célula madre que va a dar a dos células progenitoras, ¿no es cierto? Estas células progenitoras puede ser que va a originar a la serie mieloide o a la serie linfoide, ¿no? Aquí tenemos un cuadro más completo. Aquí en este cuadro más completo tenemos una célula madre pluripotencial hematopoyética, que tiene capacidad de autorrenovación, aunque limitada, pero tiene capacidad de autorrenovación. Esta célula madre hematopoyética puede dar dos células hijas progenitoras, que es la célula linfoide y la célula mieloide, que se abrevia como unidad formadora de colonia S, que significa esplénica, o unidad formadora de colonia, se llamaba así antiguamente, y la unidad formadora de colonia, granulocito, eritrocito, monocito, megacariocito. Y la otra hija sería la célula linfoide, es la unidad formadora de colonia de linfocitos. Estas células son multipotenciales. Estas células multipotenciales pueden dar hijos, o pueden tener hijos de células madre unipotenciales, que son estas. Entonces también son células progenitoras. Estas son células progenitoras multipotenciales y estas que están en el nivel inferior son células madre progenitoras pero unipotenciales. Entonces acá tenemos la unidad formadora de brote de eritrocitos y después da a la unidad formadora de colonia de eritrocitos. La unidad formadora de colonia de eosinófilos, la unidad formadora de colonia de basófilos, la unidad formadora de colonia de granulocito monocito y la unidad formadora de megacariocitos. Estas son células progenitoras unipotenciales. Estas de acá arriba son células progenitoras multipotenciales. La célula linfoide, la unidad formadora de colonia de linfocitos, da eritroblastos grandes y linfoblastos pequeños, y estos van a diferenciarse en linfocitos T y linfocitos B. ¿Qué pasa después de estas células progenitoras unipotenciales? Ya se van a generar las células precursoras. Hay una cadena de células precursoras en los eritrocitos, en los eosinófilos, en los basófilos, en los neutrófilos y en los monocitos y también en los megacariocitos. Hay varias células que vamos a analizar después, cuáles son las células precursoras, ¿no? Y después ya van a dar a las células maduras, que son los eritrocitos y los granulocitos que conocemos, los monocitos y las plaquetas. Entonces, recordar aquí que hay células
progenitoras multipotenciales, que son estas, y hay células progenitoras unipotenciales, que son estas de aquí, donde estamos colocando el cursor. Aquí tenemos las células precursoras, o sea, son las células que van entre las células progenitoras unipotenciales y la célula madura en sí. Entonces tenemos las células precursoras. Y por ejemplo tenemos el proeritroblasto para formar eritrocito al final. Y va por diferentes células precursoras. Proeritroblasto, el eritroblasto basófilo, el eritroblasto policromatófilo, el eritroblasto ortocromatófilo, el reticulocito y el eritrocito. Esta es la serie de los eritrocitos. Entonces son células precursoras, ¿no?, que van a cambiar en citoplasma, en núcleo, ¿no?, en tamaño también. Estas dos primeras proeritroblastos y los eritroblastos basófilos no se van a poder diferenciar al microscopio. Los que ya vamos a poder diferenciar son a partir de aquí, en todas las células, ¿no?, a partir del eritroblasto policromatófilo. ¿Qué pasa con la otra serie mieloide, ¿no? Se forma un mieloblasto. Este mieloblasto va a formar un promielocito, que es una célula de las más grandes que hay para la formación de la serie mieloide. Y este promielocito ya va a tener gránulos, ¿no es cierto?, mayor cantidad de gránulos. Estos gránulos son inespecíficos. Conforme avanza la maduración, va a ir a tener gránulos específicos y va a ser, por ejemplo, un mielocito eosinófilo, un mielocito neutrófilo o un mielocito basófilo. Y conforme va avanzando la maduración, va a verse en un eosinófilo, un metamielocito eosinofílico, un metamielocito neutrofílico o un metamielocito basofílico, conforme tengan la cantidad de gránulos que tengan. Estos, a partir de aquí, de los mielocitos, ya son reconocibles al microscopio y podemos determinar que, por ejemplo, un mielocito eosinofílico va a dar como resultado a un eosinófilo. Un mielocito neutrofílico va a dar como resultado un neutrófilo y un mielocito basofílico va a dar como resultado un basófilo. Pero pasan de mielocito, metamielocito y un eosinófilo en banda, neutrófilo en banda o basófilo en banda. Eso es por la caracterización o por la diferenciación del núcleo celular. Estas son las células precursoras. Acá tenemos células, son progenitoras multipotenciales, células progenitoras unipotenciales, ¿no es cierto? Y después de esas sus hijas son las células precursoras. Eso que entendamos muy bien. En la hematopoiesis tenemos factores estimulantes, ¿no es cierto?, que pueden ser citocinas o factores de crecimiento que van a estimular la hematopoiesis, ¿no? Y empezamos desde arriba, ¿no?, de la célula madre hematopoyética, que es autorrenovable, y que tenemos el factor estimulante de colonias de las células madre. Hay otros factores más, pero este es el principal. También puede conocerse como el c-KIT, el CD17 o el factor STIL, ¿no?, que es el factor que actúa en la célula madre. Este mismo factor de célula madre, que es el CD117, el factor de estilo o el c-KIT, ¿no es cierto?, va también a actuar sobre las hijas, sobre las células progenitoras multipotenciales, ¿no es cierto?, multipotenciales, para que puedan madurar. Y estas, una vez que maduran, la progenitora linfoide común, por interleucina 7, va a diferenciarse para producir linfocitos T o linfocitos B. Y no se sabe muy bien para la natural killer. Tenemos el progenitor mieloide común, que es una célula multipotencial. Da una célula hija unipotencial, ¿no es cierto? Y después de las células hijas unipotenciales, las células precursoras, que hemos mencionado aquí. Y aquí tenemos las progenitoras, ¿no es cierto?, que van a ser progenitora eritroide, progenitora de megacariocito, de basófilos, de neutrófilos y de granulocito monocito. Y aquí intervienen diferentes factores, por ejemplo, interleucina 3, el factor estimulante de colonia, granulocito monocito, y la interleucina 6 van a estimular para estas series. La trombopoyetina y la interleuquina 11 para la producción del megacariocito. Y la eritropoyetina en el progenitor eritroide recién para la producción del eritrocito. Interleucina 5 es característica para estimular la producción de eosinófilos. Interleucina 7 para los linfocitos, ¿no?
Y para los granulocitos y monocitos hay un factor estimulante de granulocitos independiente y hay un factor estimulante de monocitos. Entonces son los factores que pueden intervenir o las citocinas que pueden intervenir en la hematopoiesis. Entonces yo les puedo preguntar, ¿no? En el examen, la interleucina que influye en la producción de los eosinófilos, interleucina 7, interleucina 5, interleucina 11. Respuesta, interleucina 5. O les puedo preguntar, la interleucina que madura en los linfocitos, interleucina 7, 5, 11, 6, 1, la 7, ¿no? Aquí para reforzar los factores de crecimiento hematopoiéticos y citocinas. En los estadios iniciales de la hematopoiesis, el factor de células madre, el c-KIT, llamado también CD17 o factor de Steele. Interleucina 3, 6, 11 y 12. En los progenitores mieloides, que son multipotenciales, el factor estimulante de colonias granulocito monocito. Y en los progenitores linfoides dijimos interleucina 7. En los estadios más avanzados o con mayor maduración, tenemos basófilos y mastocitos, interleucina 4, eosinófilos, interleucina 5, el factor estimulante de colonias granulocitos en los neutrófilos, el factor estimulante de colonia de monocitos en los monocitos, en la eritropoyetina en los eritrocitos y la tromopoyetina en las plaquetas o megacariocitos. Tenemos la célula progenitora mieloide, que es la unidad formadora de colonia, granulocito, eritrocito, monocito, megacariocito. Entonces, lo que va a producir es una eritropoiesis, monopoiesis, granulopoiesis y trombopoiesis, ¿no? Dijimos que hematopoiesis viene de hemato, que es sangre, y poiesis, que es formación. Analicemos cada uno más o menos rápidamente. Entonces, vamos a ver la eritropoiesis. En la eritropoiesis se producen cerca de 2.5 por 10 a la 11 eritrocitos por día. Los eritrocitos se van a producir en los islotes eritrocitarios. Y un islote eritrocitario va a estar conformado por estas células que son los eritroblastos y al centro un macrófago, ¿no? El macrófago se le llama célula nodriza. Y esta célula nodriza se va a encargar, o este macrófago se va a encargar de fagocitar los restos celulares, los restos nucleares, los restos de ribosomas, ¿no? Va a influir, fagocitar también los eritrocitos que no maduran, que se vuelven viejitos, también los va a fagocitar. Va a influir entonces en la maduración la eritropoyetina, interleucina 3, interleucina 9, el factor de Steele también, que influye en la parte inicial de la hematopoiesis, en la célula madre, como también el factor estimulante de colonia granulocito monocito. Va a activar a las células multipotenciales progenitoras y esto va a estimular a la unidad formadora de brote. En inglés es boom, que le pueden llamar explosiva también. Vamos a llamarle unidad formadora de brote de eritrocitos. Después vamos a explicar qué diferencia hay entre la unidad formadora de brote y la unidad formadora de colonia de eritrocitos, porque hay las dos unidades. Aquí tenemos un esquema del islote eritrocitario. Este es el macrófago que está al centro, ¿no es cierto? Los que están más cerca al macrófago, ¿no es cierto? Son las células que están en maduración, y las que están más lejanas ya son los eritrocitos o los reticulocitos, ¿no? Aquí tenemos todas las células precursoras, el proeritroblasto, el normoblasto basófilo, el normoblasto policromatófilo, el normoblasto ortocromático, el reticulocito y el eritrocito. Por ejemplo, el proeritroblasto va a tener un núcleo muy grande y va a contener de varios nucleolos, de 3 a 5 nucleolos, ¿no? Una cantidad grande de nucleolos, para producir ribosomas y producir proteínas, ¿no es cierto? Y el tamaño es de 14 a 19 micras. Tenemos después el normoblasto basofílico, que ya disminuye la cantidad de neutrófilos porque ya no es necesario producir tanta proteína, ya se produjo la proteína y esta proteína y los ribosomas van a dar esta coloración en el citoplasma basófila, ¿no? El tamaño se reduce. Después sigue la maduración y ya tenemos el normoblasto policromatófilo o policromatofílico, ¿no es cierto? Aquí ya no hay nucleolos, el tamaño se reduce, ¿no es cierto? Ya la hemoglobina comienza, ya se está sintetizando hemoglobina, ¿no es cierto? En este normoblasto, para pasar luego a un normoblasto ortocromático, donde ya hay mayor cantidad de hemoglobina, el núcleo ya es un núcleo picnótico y es un núcleo que está muy concentrado, muy pequeñito.
Este núcleo epignotico sale de la célula y va a destruirse por el macrófago y se convierte en un reticulocito, en la que ya no hay nucleolos, ¿no es cierto? Y su tamaño es menor, de 7 a 8 micras, para convertirse después en un eritrocito que tiene 7.5 micras de tamaño aproximado, en promedio. ¿Qué es lo que va a suceder entonces en esta maduración? Que el RNA de los ribosomas va a comenzar a disminuir conforme maduran las células, ¿no? Conforme pasan de eritroblastos a eritrocitos. Y la hemoglobina va a comenzar a aumentar para convertirse en un eritrocito ya maduro. Y esto también vamos a evidenciarlo por la glicoforina, que es una proteína que se encuentra en la membrana celular del eritrocito, ¿no? Y esto es por inmunohistoquímica, para demostrar que son eritrocitos. Aquí explicamos lo que hay de diferencia entre la unidad formadora de brote de eritrocitos y la unidad formadora de colonia de eritrocitos. Nosotros tenemos la unidad progenitora, ¿no es cierto? Progenitora de granulocito, eritrocito, monocito y megacariocito. Esta puede formarse en una unidad formadora de brote, y esta unidad formadora de brote de eritrocitos tiene la capacidad de proliferar rápidamente. Y ante una hemorragia, por ejemplo, importante, esta unidad actúa y produce una gran cantidad de eritrocitos, ¿no es cierto?, al final, en horas nada más. Es una respuesta rápida, es una proliferación rápida a proeritroblasto y, por lo tanto, a eritrocito. Esta unidad formadora de brote de eritrocitos puede formar una unidad formadora de colonia de eritrocitos. Y esta demora en producir un proeritroblasto, demora en producir al final un eritrocito. Entonces es una proliferación lenta. Esa es la diferenciación entre la de brote y la de colonia. La de brote es una proliferación rápida que actúa ante un estímulo que necesitamos mayor cantidad de producción de eritrocitos, mientras que la unidad formadora de colonia es una proliferación lenta, ¿no? Una proliferación lenta. Aquí la ponen como unidad formadora de colonias eritrocitales explosivas, porque viene del inglés boom, pero la denominamos unidad formadora de brote. Una vez que se forma el proeritroblasto, tenemos el eritroblasto basófilo, ¿no es cierto?, que tiene un citoplasma basófilo por la cantidad de proteínas, de ribosomas que tiene. El eritroblasto policromatófilo, ¿no es cierto?, que tiene ya hemoglobina, por eso hay varios colores, poli. El normoblasto, ¿no es cierto?, que es el ortocromático, que ya tiene el núcleo epignotico y se va a expulsar. Y el reticulocito, ¿no es cierto?, y el eritrocito. La relación que hay en la sangre periférica entre reticulocito y eritrocito es de 1 a 100. Un reticulocito por 100 eritrocitos maduros. Aquí tenemos más o menos lo que demora, ¿no es cierto?, de pasar de un proeritroblasto a un eritroblasto basófilo, 20 horas, a un eritroblasto policromatófilo, 25 horas, a un eritroblasto ortocromatófilo, ¿no es cierto?, que es el normoblasto, ¿no? Y al núcleo eyectado y al reticulocito, ¿no? Y aquí tenemos un esquema final de la eritropoiesis, ¿no? Lo que ocurre es una hemoglobinización progresiva y una reducción del tamaño nuclear hasta la epignosis y expulsión del núcleo, ¿sí? Los estados madurativos con capacidad de mitosis van del proeritroblasto al eritroblasto ortocromático. El proceso de maduración y diferenciación se caracteriza por lo que hemos dicho, esos dos procesos. Entonces acá tenemos la célula madre, los factores que influyen, la eritropoietina, influye para la maduración de unidad formadora de brote, la eritropoietina para la maduración de la unidad formadora de colonia en proeritroblasto, ¿no? Y seguimos toda la evolución de cómo va. Si te preguntara cuál es la célula que tiene núcleo, ya a partir de cuándo tienen los expulsa el núcleo, es a partir del normoblasto, ¿no? Sería la respuesta. Veamos ahora la granulocitopoiesis. En la granulocitopoiesis, entonces, tenemos que es la formación de los granulocitos. Van a derivar, igual que los eritrocitos, de la unidad formadora de colonia, granulocito, eritrocito, monocito, megacariocito. Lo que se forma después de esta unidad, de esta célula progenitora, son los mieloblastos, que son células precursoras, ¿no es cierto?, que ya van a tener los 3 tipos de granulocitos. Estos mieloblastos, por mitosis, van a dar promielocitos, ¿no? Y estos por mitosis van a crear mielocitos, ¿no? Que poseen gránulos ya específicos y que se van a diferenciar en los 3 tipos de granulocitos que conocemos: los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos.
Esta es más o menos la producción diaria que hay de neutrófilos, basófilos y eosinófilos. La vida media es la vida que tienen no solo en la sangre, sino también a dónde van, a los tejidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la vida media de los neutrófilos es de 5 días, ¿no es cierto? Los eosinófilos de 3 a 4 días. Y los basófilos, más de 2 semanas. A veces en los tejidos pueden durar hasta 1 o 2 años. Y la vida en sangre nada más es más o menos en promedio de unas 10 horas, ¿no? De 8 a 12 horas los neutrófilos, los eosinófilos de menos de 10 horas y los basófilos de 7 a 10 horas, ¿no? Es un promedio de 10 horas en todos. Y el tamaño que tienen tanto en un frotis de sangre o en la circulación, ¿no es cierto? Ese es el tamaño. Generalmente en el frotis tienen un mayor tamaño que cuando están circulando. Cuando los examinamos al microscopio en un frotis tienen mayor tamaño. Y aquí tenemos las células precursoras, ¿no? Cómo va del mieloblasto al promielocito, al mielocito y al metamielocito. Para las tres series, para las series de los neutrófilos, eosinófilos o basófilos. Acá tenemos el promieloblasto. El promieloblasto es una célula grande que no presenta gránulos y tiene una proliferación limitada. Cuando evoluciona o madura a promielocito, aquí ya comienza a producirse gránulos azurófilos, que son unos gránulos azules, que son inespecíficos, no los puede distinguir si va a ser este promielocito un neutrófilo, un basófilo o un eosinófilo, ¿no? Estos gránulos azurófilos se producen en los aparatos de Golgi. Los aparatos de Golgi ya comienzan a sintetizarse a partir del mieloblasto, ¿no? Esta tiene proliferación limitada de mieloblasto, mientras que el promielocito tiene una proliferación mayor. Se dividen con mayor proporción. Este promielocito puede madurar a mielocito, y el mielocito ya comienzan a aparecer gránulos específicos. Si son rosados va a ser pues, un eosinófilo, si son oscuros azules va a ser basófilo, ¿no? Y si no tienen coloración van a ser neutrófilos, ¿no? Entonces ya comienzan a ser ya gránulos específicos. Comienza a disminuir el aparato de Golgi también y todavía mantiene la capacidad proliferante. Este mielocito va a madurar a metamielocito, y aquí hay abundantes gránulos específicos para neutrófilos, eosinófilos o basófilos, y los gránulos azurófilos están en pequeña cantidad. Ya casi está desapareciendo el aparato de Golgi y la capacidad proliferativa ya es mínima. Entonces, esto es cómo evoluciona la granulopoiesis. Para recordar aquí, ¿no es cierto?, la célula mieloide, que es la célula progenitora multipotencial, ¿no es cierto? Estas son las células progenitoras unipotenciales, ¿verdad?, en la segunda fila, y aquí van a formarse las células ya precursoras, ¿no? Las células precursoras y después las células maduras. Entonces, todas estas series de basófilo, eosinófilo, neutrófilo, van a formar un mieloblasto, como he mencionado aquí, el mieloblasto. Y aquí tenemos, el mieloblasto va a dar lugar a un promielocito. Entonces, fíjense cómo es la célula de gran tamaño y un núcleo grande, ¿no? Este promielocito tiene gránulos azurófilos que son inespecíficos. Pero a partir de acá ya se pueden diferenciar en el microscopio del mielocito, el metamielocito y la célula en banda. Entonces ya van a tener gránulos específicos. Los cambios en el núcleo, acá tenemos ahí un núcleo grande, ¿no es cierto? Y de mielocito a metamielocito ya comienza a identarse, a dividirse este núcleo. Por eso se llama metamielocito, en dos. Y después de este mielocito ya se ve un eosinófilo en banda, donde el núcleo tiene la forma de herradura. Y ya este eosinófilo pasa a ser maduro, ¿no es cierto?, cuando ya está el núcleo multilobulado. Generalmente los eosinófilos son bilobulados, mientras que el neutrófilo y el basófilo son multilobulados. Igual en el neutrófilo. Acá tenemos ya gránulos neutros que van a diferenciar como de coloración neutra para diferenciar al neutrófilo. Este pasa a ser un metamielocito neutrófilo y ya comienza a identarse el núcleo, a dividirse el núcleo. Después pasa a un neutrófilo en banda y a un neutrófilo maduro. Igual el basófilo, ¿no? Los gránulos específicos azules del basófilo, oscuros, pasa a un metamielocito basófilo que comienza a identarse, aquí está la identación, pasa a un basófilo en banda, que ya tiene forma de herradura, y a un basófilo ya multilobulado con los gránulos específicos. Entonces son las células precursoras. Al final
hay tres procesos, así como hemos visto que aumenta la hemoglobina, disminuye el tamaño y se expulsa el núcleo en los eritrocitos. En la granulopoiesis lo que se produce es una reducción del tamaño celular, hay producción de gránulos específicos y hay segmentación del núcleo. Son las tres características que debemos recordar. Esto es un resumen, ¿no?, de la granulopoiesis, ¿no?, en la maduración. Vamos a ver ahora la monocitopoiesis, o monopoiesis también se puede llamar. Entonces, en la monocitopoiesis partimos igual de una célula formadora de colonia S esplénica, que también se llama unidad formadora de colonia, granulocito, eritrocito, monocito, megacariocito, ¿no? Se forman al día más o menos unos 10 a las 10 monocitos, ¿no?, en el adulto normal. Esta célula progenitora multipotencial va a dar a células progenitoras unipotenciales, ¿no? Aquí hablamos de la unidad formadora de colonia eritrocitos, acá equivocación, aquí hay la formación de unidad formadora granulocito monocito. Esta unidad formadora de granulocito monocito va a dar formación a los neutrófilos y a los monocitos. En cambio, la misma unidad aquí multipotencial, no unipotencial, va a dar directamente formación a los eosinófilos y a los basófilos, a la unidad formadora de colonia de basófilos y a la unidad formadora de colonia de eosinófilos. Vienen directamente, son hijas directas de la célula mieloide multipotencial, mientras que esta, que es unipotencial, da estas dos hijas que son de los neutrófilos y de los monocitos. Después, ahora, como estamos hablando de los monocitos, de la célula, la unidad formadora de colonia de monocitos va a dar lugar a un promonocito y después a un monocito. Y aquí tenemos, por ejemplo, los monocitos, ¿no? Hay un monoblasto primero, después hay un promonocito, ¿cierto? Y esto ocurre en la médula ósea. Madura a monocito y después pasa a la circulación sanguínea. Cuando pasa a la circulación sanguínea ya va a los tejidos en donde van a cumplir su función. En el hueso se van a bañar osteoclastos, en la piel células de Langerhans, en el cerebro la microglía, ¿no es cierto? La pulpa roja en el vaso, o células de Kupffer en el hígado, o el macreolo alveolar en el pulmón. También puede haber en el peritoneo y en otros tejidos, en esos porcentajes que están descritos. La trombocitopoiesis. La trombocitopoiesis también se origina de una unidad formadora de colonia esplénica, que se llamaba antiguamente, y ahora se llama unidad formadora de colonia, dijimos, granulocito, eritrocito, monocito, megacariocito, ¿no? Esta es una célula progenitora multipotencial y va a dar entonces a una célula hija que ya van a ser de los basófilos, de los eosinófilos, que son células unipotenciales, ¿sí? Y tenemos de los eritrocitos. Y acá tenemos la célula, una unidad formadora de colonia de megacariocitos, que es unipotencial. Esta célula formadora de megacariocitos, de colonia de megacariocitos, va a formar los megacardioblastos, después el promegacariocito y el megacariocito y después las plaquetas. El megacariocito es la célula más grande de la médula ósea. ¿Cómo va a formarse de megacarioblastos a megacariocitos? Entonces, tenemos aquí que la división celular no es una división normal que ocurre en esta serie, ¿no? La división normal es que una célula 2N va a dar al final a dos células hijas 2N, que pasa por una profase, por una metafase, por una anafase y de ahí se divide. Lo que ocurre en los megacariocitos, en las plaquetas, es que llega a la anafase y de ahí se produce un fenómeno que se llama endomitosis. La endomitosis lo que hace es que no se divida el citoplasma, pero sí se divida el núcleo, ¿no? Entonces lo que se divide aquí es el núcleo, ¿no? Y el núcleo va a dar una célula poliploide. Entonces, por endomitosis va a regresar a profase, ¿no es cierto?, donde ya comienza a dividirse el núcleo, a una fase tardía de profase, a metafase y a anafase. Y después se produce una célula que tiene, miren, estas características del núcleo, ¿no es cierto?, que es una célula poliploide, donde es multipolar la célula, que es la célula hija multipolar, es una célula hija multipolar. Y no va a ser como al inicio 2N, sino puede llegar a ser hasta 64N, ¿no?
hasta 64N por la endomitosis. ¿Y cómo se forman las plaquetas? Una vez que haya habido la endomitosis y ya se ha dividido el núcleo, ¿no es cierto?, es una célula poliploide, lo que ocurre en el citoplasma es que comienzan a haber trabéculas que se invaginan. Estas trabéculas que se invaginan, ¿no es cierto?, van a pasar a través de las células endoteliales de los capilares sinusoidales, de los vasos sanguíneos. Esto pasa a través del vaso, ¿no es cierto?, y por un receptor para la S1-CIP. La S1-CIP es un fosfato 1-esfingosina. Se va a producir que la plaqueta se divida, que pasa de proplaqueta, ¿no es cierto? Se expresa esta CIP1, S1P, perdón, y va a dividirse en plaquetas, ¿no? Una plaqueta ya lista para actuar. Entonces, del promegacardioblasto se pasa a el promegacariocito, perdón, se pasa a una proplaquetas por este mecanismo, por este receptor de S1P, de preplaqueta a plaqueta. Entonces, es el desarrollo del megacariocito, hay maduración del citoplasma, hay gránulos densos centrales, se expresan gránulos alfa en una red de canales y túbulos de membranas de 3 a 4 micras, y hay un derrame de proplaquetas al interior del sinusoide. Esto se ha representado también por microscopía, ¿no? ¿Cómo se produce la linfocitopoiesis? La linfocitopoiesis parte de una célula linfoide, que es una unidad formadora de colonia de linfocitos. Esta puede diferenciarse en una unidad formadora de linfocitos B y en una unidad formadora de colonias de linfocitos T. La de linfocitos B pasa por prolinfocito B, después linfocito B y célula plasmática. Y la unidad formadora de linfocitos T pasa por linfoblastos pequeños y linfoblastos grandes. El linfoblasto pequeño va a formar el prolinfocito T y el linfocito T. Y este linfoblasto grande va a formar, ¿no es cierto?, por ejemplo, la natural killer. Esto que está en el recuadro azul, está ahí, ocurre en la médula ósea y después ya ocurre en tejidos periféricos. En la linfocitopoiesis, entonces, se genera en la médula ósea y en órganos linfoides, como dice aquí. Las células hematopoiéticas pluripotenciales dan origen a una célula amiloide, ¿no es cierto?, formadora de linfocitos. Esta unidad formadora de colonia de linfocitos forman dos células hijas, que son la de linfocitos B y linfocitos T. Las células de linfocitos B originan células B que maduran en la médula ósea y los linfocitos T originan células T que maduran en la corteza del timo. O sea, estas células T terminan la maduración en el timo. Ambas células viajan a los órganos linfoides y forman clonas de células, ¿no? ¿Cuáles son los estadios de maduración de los linfocitos T? Aquí ocurre varios procesos, ¿no es cierto? Por ejemplo, una expresión exitosa y un reordenamiento del receptor de células T. Hay una proliferación de células inmaduras y hay una selección del repertorio maduro. Esos tres eventos es lo que ocurre en la maduración de las células T. Aquí tenemos la médula ósea y el timo, y aquí tenemos el tejido linfoide periférico. Entonces, ¿qué ocurre en la médula ósea y el timo? Tenemos las células madre, los prolinfocitos T, los prelinfocitos T que expresan el receptor de células T. Después pasa a un linfocito inmaduro, ¿no es cierto? Y ya tiene una selección del repertorio con una competencia ya funcional. Y pasa de linfocito inmaduro a linfocito maduro. Y aquí es donde pasa ya a los órganos linfoides periféricos. Y ya se vuelve un linfocito efector, ya con funciones específicas, con funciones específicas. ¿Qué pasa con los linfocitos B? Los linfocitos B tienen dos etapas. Una que es antígeno independiente, que ocurre en la médula ósea, y otra que es antígeno dependiente, que ocurre en los órganos linfoides secundarios. Entonces aquí tenemos una célula madre, un prolinfocito B, un prelinfocito B, un linfocito B inmaduro y un linfocito B maduro. Cuando estamos en célula madre no hay expresión de inmunoglobulinas y solo se expresa el marcador en la superficie, el CD43, ¿no? Y no hay respuesta a antígeno. Cuando esta célula madre pasa a prolinfocito B, todavía no hay expresión de inmunoglobulina. Los marcadores aumentan de CD43 a CD19 y a CD10. Ocurre todavía en la médula y no hay respuesta a antígeno. El prolinfocito B pasa a prelinfocito B. Este prelinfocito B, ¿no es cierto?, ya va a expresar cadenas pesadas mu,
citoplasmáticas, ¿no es cierto? Y pueden asociarse al receptor de célula pre-B. Entonces ya los marcadores va a ser el B220 y el CD43, pero todavía no hay respuesta antígeno. Y en el prelinfocito B pasa a célula B inmadura, y ahí está pasando justo de la médula a la periferia. Entonces aquí ya se expresa inmunoglobulina M, inmunoglobulina D, ¿no es cierto?, con las cadenas ligeras y pesadas correspondientes. Acá ya hay marcador para inmunoglobulina M y la expresión de CD43. Y hay una selección ya para un receptor, o sea, ya hay una respuesta para antígeno. La célula B inmadura pasa a célula B madura ya en los órganos linfoides secundarios, o sea, ya esto es antígeno dependiente. Como dijimos, se expresa ya inmunoglobulina M y inmunoglobulina D en la membrana, hay ya producción de inmunoglobulina M y como marcador de membrana, y la respuesta de antígeno ya ocurre la proliferación y la diferenciación del linfocito B. Entonces, mientras esté en la médula, todavía no hay respuesta a antígeno. Cuando recién pasa a los órganos linfoides secundarios, ya hay respuesta a antígeno. Esa es la maduración de las células B. Esto expresa lo mismo prácticamente que el anterior cuadro, ¿no? Que va con pro-B, pre-B, célula inmadura B y célula activa B. Que ocurre en la médula ósea es independiente de antígeno y en la periferia es inducida por antígeno, ¿no? Entonces, puede ser una pregunta, ¿no? ¿En la maduración de linfocitos B, en la médula ósea es independiente de antígeno o es dependiente de antígeno? Independiente de antígeno. Para recordar aquí el efecto de la eritropoyetina. La eritropoyetina es producida por la célula peritubular renal y es donde hay un sensor de oxígeno. Este sensor de oxígeno se va a activar por la presión arterial de oxígeno, que puede depender del oxígeno atmosférico, de la volemia, cuando está alterada, de la función cardiopulmonar, de la concentración de hemoglobina, de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿no? Y la eritropoyetina va a estimularse o va a disminuir y va a actuar a nivel de la unidad formadora de brote eritrocitario, a nivel de la unidad formadora de colonia eritrocitaria y de los proeritroblastos. Mientras que de célula madre a la unidad formadora de brote es el factor estimulante de colonia, granulocito monocito o la interleuquina 3. Ahora, mencionamos que en la eritropoiesis puede haber interleucinas, citocinas y factores de crecimiento, pero también hay factores de transcripción. Estos factores de transcripción pueden también afectar la hematopoiesis, ¿no? Pueden afectar la hematopoiesis. Y un factor de transcripción, pues, vienen a ser proteínas que se unen al ADN, a la cadena de ADN, ¿no? Sobre todo donde hay genes que interactúan con el complejo de la transcripción, que van a inducir, ¿no es cierto?, un cambio, una alteración de la ARN polimerasa 2. Eso viene a ser un factor de transcripción. Y entonces tenemos diferentes factores de transcripción. Por ejemplo, de la célula madre, ¿no es cierto?, tenemos este MLL o el TEL. Si no se expresan estos factores de transcripción, no va a producirse ninguna de las series finales mayores. O, por ejemplo, tenemos el ícaros. Este factor de transcripción ícaros, cuando no se expresa, va a afectar la producción tanto de células T como de células B, linfocitos T y linfocitos B. O, por ejemplo, tenemos otro que es el GATA1. El GATA1 y si no se expresa, va a disminuir la producción de eosinófilos, ¿no es cierto? Y también junto con el GATA2 va a actuar en los megacariocitos, ¿no? Esos dos, el GATA1 y GATA2 en los megacariocitos. El GATA2 solamente en la producción de basófilos. Entonces ahí tenemos, y el GATA1 en la producción también de eritrocitos. Entonces tenemos diferentes factores de transcripción que van a actuar para la producción de células maduras. Ahora bien, si yo tengo un cáncer, ¿no? Un cáncer, una leucemia, ¿no es cierto? Entonces, si de repente yo tengo que inhibir el ícaros para no producir tantas células linfoides, si es una leucemia linfoide, ¿no? O si yo tengo una leucemia mieloide, entonces yo tengo que inhibir estos transcriptores para disminuir la producción de células leucémicas de origen mieloide, ¿no? Entonces, linfoide y entonces mieloide. Entonces, recordar eso, ¿no? Que los factores de transcripción también influyen en la hematopoiesis. Aquí tenemos alteraciones en la hematopoiesis. Entonces, tenemos la celularidad de la médula ósea y la celularidad de la sangre periférica. Entonces, tienen que estar en equilibrio. Cuando ocurren desequilibrio de estas células, tanto de la médula ósea periferia, van a producirse diferentes enfermedades.
como puede ser la mielodisplasia, la aplasia medular, la leucemia aguda, la anemia megaloblástica o el síndrome mieloproliferativo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una mielodisplasia? Las células de la médula ósea, la celularidad de la médula ósea aumenta y la de la sangre periférica disminuye. ¿Qué pasa en una aplasia medular? Como no hay células en la médula ósea, tampoco hay en la sangre periférica. ¿Qué pasa en la leucemia? Las células blásticas, ¿no es cierto?, que son las células progenitoras, ¿no es cierto?, perdón, precursoras, van a aumentar en la médula ósea y por lo tanto van a pasar a la sangre periférica, o sea, van a pasar estos blastos a la sangre periférica. Vamos a encontrar células precursoras en la sangre periférica y ocurre la leucemia aguda. En la anemia megaloblástica hay aumento en la médula ósea, y eso pero es una eritropoiesis ineficaz. Como no hay vitamina B12, no hay ácido fólico, aumentan las células en la médula ósea, pero no maduran. Y hay disminución en la sangre periférica, hay anemia en la sangre periférica. ¿Por lo qué? Por lo que no maduran. Porque la eritropoiesis se interrumpe. Hay una eritropoiesis ineficaz en la médula ósea. Y eso hace que en la sangre periférica disminuyan las células. Y en el mieloproliferativo, ¿no es cierto?, hay aumento en la celularidad de la médula ósea y también aumento de la celularidad en la sangre periférica. Entonces, es la explicación más o menos fisiopatológica para estas enfermedades. Que cada uno, por ejemplo, hay varios síndromes, en el mieloproliferativo hay varios síndromes, en la leucemia aguda hay varias leucemias agudas, en la megaloblástica también hay dos anemias por lo menos, o 3 anemias megaloblásticas que debemos estudiar. ¿Qué es la eritropoiesis ineficaz? ¿No es cierto? Es la producción de células progenitoras defectuosas que se destruyen antes o poco tiempo después de abandonar la médula ósea. Normalmente, una pequeña porción de eritropoiesis es inefectiva, no es eficaz. En las anemias megaloblásticas, este tipo de eritropoiesis está incrementada, asemejando o confundiéndose con anemias hemolíticas. Esta eritropoiesis ineficaz puede ser primaria o secundaria. La primaria acompaña de hiperbilirrubinemia, porque hay un cortocircuito, ¿no es cierto?, primario, o una ictericia diseritropoyética, como ocurre en la porfiria, ¿no es cierto?, y tiene un patrón familiar. Y puede ser secundario a una anemia megaloblástica, a una leucemia, a una intoxicación por plomo, ¿no? Entonces, en casi varios procesos se presenta la eritropoiesis ineficaz. Vamos a revisar algunos componentes de la sangre. Hasta aquí acabamos de revisar la eritropoiesis, pero vamos a revisar algunos componentes de la sangre y algo de citometría para entender después las siguientes clases de anemia. Entonces, los componentes de sangre tenemos el plasma, que es el 55%, y elementos formes, ¿no es cierto? Los eritrocitos van a corresponder al 45% y las plaquetas y los leucocitos al 1%. Entonces, acá están los componentes, por ejemplo, del plasma, componentes inorgánicos y componentes orgánicos. En el plasma, las proteínas plasmáticas, la albúmina, la globulina, principalmente, sobre todo la albúmina, las grasas de los colesteroles, los hidratos de carbono, la glucosa sobre todo, las hormonas, los aminoácidos, ¿no es cierto?, y otros productos de catabolismo como la urea, creatinina, bilirrubina y ácido úrico. Y los electrolitos, los principales, el sodio, el potasio, el calcio, ¿no es cierto?, el magnesio, el fierro, el cobre, el zinc. Y esos son los cationes, y aniones como el cloro, el bicarbonato, fosfatos y yodo. Acá tenemos la hemoglobina, ¿no es cierto?, que puede ser de oxihemoglobina o puede ser oxihemoglobina cuando está oxigenada, que cambie de posición. Entonces, la hemoglobina está constituida por 4 cadenas de globinas, ¿no?, cadenas polipeptídicas, ¿no? La cadena alfa tiene 141 aminoácidos y la cadena beta 146 aminoácidos. Estas 4 cadenas de globinas se unen, ¿no es cierto?, y van por un enlace polipeptídico, y van a formar 4 moléculas en disco que contienen el grupo M. Entonces acá tenemos el grupo M, son 4. En cada cadena de globina tenemos un grupo M. Entonces dice que una molécula de globina puede combinarse con 4 moléculas de oxígeno, que un eritrocito puede transportar 1.000 millones de moles de oxígeno o 280 millones de moles de hemoglobina por eritrocito. La síntesis de hemoglobina va a tener que ver con la 2-succinilcolina y 2 glicinas que forman el anillo pirrol.
4 pirroles van a formar la protoporfirina 9. La protoporfirina 9 más el fierro van a formar el grupo hemo, ¿no es cierto? Y el grupo hemo más un polipéptido van a ser la cadena de hemoglobina, que puede ser alfa, ¿no es cierto? O puede ser beta. La masa molecular es de 64 gramos por mol. La globina está expresada en el cromosoma 16. Perdón, la globina alfa está expresada en el cromosoma 16, la globina beta está expresada en el cromosoma 11, ¿no? Tiene que ver con el transporte de oxígeno. Ahora, ¿cómo es la biosíntesis del hemo? Para recordar, ¿no es cierto? Hay una síntesis en el hígado, en la médula ósea y en los reticulocitos, y los precursores, como hemos dicho, es la succinilcoenzima A y la glicina, ¿no? En la biosíntesis del hemo se consideran 3 etapas: la formación del ácido delta-aminolebulínico, la formación del porfobilinógeno y la conversión del porfobilinógeno en hemo. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo que ocurre en la mitocondria y lo que ocurre en el citoplasma. El ácido delta-aminolebulínico o ALA pasa de la mitocondria al citoplasma según en dos alas se conforman en porfobilinógeno, en urobilinógeno, en coprobilinógeno y después pasan nuevamente a la mitocondria. Se convierte en protoporfobilinógeno, en protoporfirina 9 que se une al fierro y se forma el grupo hemo, a partir de succinilcolina y glicina por la ala sintasa. Aquí vemos la afinidad de la hemoglobina, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, el aumento del pH, la disminución del 2,3-difosfoglicerol y la disminución de la temperatura van a dar un menor suministro de oxígeno, ¿no es cierto? Y van a derivar la curva de la saturación de la hemoglobina hacia la izquierda, mientras que la disminución del pH, aumento del 2,3-difosfoglicerol y aumento de la temperatura y mayor suministro de oxígeno van a ver la curva de disociación hacia otro lado, ¿no? Y tenemos la oxihemoglobina y la deoxihemoglobina, ¿no? Acá es una histidina distal, lo que va a producir, ¿no es cierto?, que tengan la hemoglobina un estadio T tenso y un estadio R relajado. El estado R es el que va a tener el oxígeno por un enlace de histidina distal. Y el estadio T es el que no va a tener el oxígeno. Y miren cómo cambia la unión del hierro a la unión del nitrógeno del anillo porfirínico. Tenemos la hemoglobina aquí, ¿no es cierto?, que va a producir, que se va a desintegrar en una globina y en el grupo M que tiene el fierro. El grupo M libera el fierro y cuando se libera el fierro y hay deficiencia, puede haber una anemia por deficiencia de fierro. O cuando se libera la porfirina, ¿no es cierto?, va a producir un defecto y van a llamarse anemias sideroblásticas. O cuando se altera la globina, lo que van a producirse son las talasemias, ¿no? Entonces, talasemia relacionada con la síntesis de globina, las anemias sideroblásticas con el metabolismo de la porfirina y la deficiencia de hierro con el ion fierro. ¿Cuántos tipos de hemoglobina hay? Tenemos, por ejemplo, la hemoglobina del adulto, que es la A1, donde hay 2 globinas alfa y 2 globinas beta, es lo normal en el 97% de los casos. Tenemos la hemoglobina A2, que está para completar los 100, o sea, en el 3%, acá le ponen el 2,5%, y está compuesta por 2 globinas alfa, que son las que se mantienen, y aquí cambian la beta por delta, ¿no es cierto? Y esto ocurre en las beta-talasemias. Vamos a ver después, en la siguiente clase, cómo ocurre. Tenemos la hemoglobina fetal, que es 2 hemoglobinas alfa y 2 globinas alfa y 2 globinas gamma. Ahora tenemos hemoglobinas embrionarias, que pueden ser Grover 1, Grover 2 o Portland. Entonces, la 1 es 2 delta con 2 epsilon, la 2 es 2 alfa con 2 epsilon, la Portland es 2 delta con 2 gamma. Y tenemos otra hemoglobina que es la hemoglobina S, que es la que se presenta en anemia de células falciformes en los afroamericanos. Algunas definiciones. Tenemos la oxihemoglobina, que es la hemoglobina unida al oxígeno, la deoxihemoglobina, que es la hemoglobina sin oxígeno, la carbinohemoglobina, que es la hemoglobina unida al dióxido de carbono, la metahemoglobina, que es la que el grupo hemo cuenta con un ion férrico en lugar de un ion ferroso, ¿no? La metahemoglobina, la carboxihemoglobina, que está unida al monóxido de carbono, la sulfohemoglobina, que es una hemoglobina unida a un radical sulfuro, la hemoglobina glicosilada, que es la hemoglobina unida a la glucosa, que nos sirve para hacer diagnóstico de diabetes o del control metabólico de la diabetes, la cianohemoglobina, que es la unida al cianuro, ¿no? A diferentes términos de las hemoglobinas de acuerdo al radical que está unido.
Ahora pasamos a a ver citometría hemática. En la citometría hemática lo que tenemos aquí es los índices eritrocitarios. En los índices eritrocitarios tenemos índices primarios e índices secundarios. En los índices primarios tenemos el conteo de eritrocitos, la hemoglobina y el hematocrito. En los índices secundarios tenemos las constantes corpusculares, ¿no? que son 4 aquí. Tenemos el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media y la amplitud de distribución eritrocitaria que se abrevia como AD. También tenemos el conteo de reticulocitos y los eritrocitos normales. La hemoglobina. La hemoglobina es el contenido proteico del glóbulo rojo, ¿no? Ya hemos analizado la hemoglobina en las anteriores diapositivas. Es una medida indirecta de la capacidad del transporte de oxígeno de la sangre. La hemoglobina se expresa en gramos por decilitro, ¿no es cierto?, por cada 100 mililitros. Y es el mejor parámetro para valorar la anemia. El hematocrito es el volumen de los eritrocitos con respecto a un volumen sanguíneo total. Generalmente es la proporción en porcentaje, ¿no es cierto?, de eritrocitos en 100 mililitros de sangre. Y es un término relativo. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, el valor normal de hemoglobina para varones y para mujeres, ¿no? Perdón, estamos hablando aquí de hematíes, no de hemoglobina. El valor normal de Matías para varones y para mujeres. Entonces, el valor normal para varones va de 4.500.000 a 5.900.000 por mililitro. Y para mujeres de 4 millones a 5.200.000, ¿no? Y aquí tenemos el hematocrito. Para varones de un 41 a 53% y para mujeres de 36 a 46%. Aquí tenemos, por ejemplo, diferentes tubos donde vemos el valor del hematocrito. Este es el valor normal, donde tenemos un valor normal más o menos promedio de 45, que equivale que va en proporción a la hemoglobina. Un valor normal es más o menos de 15 de hemoglobina. Si tenemos 15 de hemoglobina por 3, nos da 45, que es el hematocrito, ¿no? En anemia lo que está disminuido es el hematocrito, ¿no? Pero el resto del plasma está normal, hay menor reducción del hematocrito. Cuando ocurre lo contrario, o sea, hay aumento de los eritrocitos, entonces lo que ocurre es un aumento del hematocrito. Y este aumento de hematocrito va a ser con disminución del el plasma, ¿no? En una deshidratación, ¿qué es lo que ocurre? En una deshidratación lo que ocurre es que el volumen está disminuido total. Por eso es que no llega a 100, sino está disminuido y llega más o menos acá a 65, 70. Pero el volumen del hematocrito está normal. Entonces yo podría decir un hematocrito de 70, ¿no es cierto? Por ciento, porque el hematocrito se expresa en porcentaje, 70%. Y eso no es verdadero porque está deshidratado el paciente. Y eso se verifica por la clínica, ¿no? Que tenga mucosas secas, que tenga hipotonía ocular, que tenga síndrome del pliegue, que tenga diuresis disminuida, historia de anamnesis de pérdidas o de falta de ingesta. Entonces, si está deshidratado, el hematocrito se mantiene como es normal, que es de 45. Lo que está disminuido es el agua, ¿no? No los elementos formes. Entonces, cuando está disminuido, hablamos de anemia, y cuando está aumentado, hablamos de poliglobulia o policitemia, como está aquí. Aquí tenemos los valores normales de hemoglobina. Acá está la hemoglobina. Entonces, para varones de 13.5 a 17.5, para mujeres de 12 a 16 gramos por decilitro. Y aquí tenemos la hemoglobina corpuscular media, que es una constante que la vamos a analizar después. Se expresa en picogramos y el valor normal entre 27 a 33 picogramos. Aquí tenemos en la hemoglobina alteraciones del color. Entonces tenemos, por ejemplo, una anisocromía cuando hay falta de uniformidad en el color de los hematíes. Un hematíe normal es este que vemos aquí, que más o menos la parte clarita, ¿no es cierto?, es un tercio de todo el tamaño del eritrocito. Acá en arriba tenemos que es un eritrocito, pero la parte blanquita, ¿no es cierto?, es mayor, más de un tercio, de todo el tamaño del eritrocito. Entonces es un hematíe hipocromático, ¿no? Con una hipocromía. Y aquí tenemos lo contrario, ¿no es cierto?, donde no hay nada de blanquito dentro del hematíe. O acá está disminuido, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces un hematíe
hipercromático, porque la parte de hemoglobina es mayor, ¿no? Entonces, a veces se acompaña, ¿no es cierto?, el aumento de hemoglobina con ser hipercromático, la disminución con hipocromía, y si hay diferentes tipos en un mismo paciente, es una policromasia, ¿no? Aquí tenemos las constantes corpusculares, ¿no? Y tenemos, ya serían ya índices eritrocitarios secundarios, ya no son primarios. Tenemos en primer lugar el volumen corpuscular medio. Lo normal es de 80 a 98 femtolitros, pero otros dicen de 80 a 100 femtolitros, ¿no? Se expresa en femtolitros, se utiliza principalmente para valorar anemias. Y cuando valoramos anemias, van a clasificarse en anemias microcíticas, si está disminuido el volumen corpuscular, si están normal, normocíticas, o si está aumentado el volumen corpuscular en macrocíticas. Entonces puede ser microcíticas, normocíticas y macrocíticas. La otra constante corpuscular es la hemoglobina corpuscular media. Se expresa en picogramos, lo normal de 27 a 32. Y lo que va a dar esto es hipocromía, normocromía. Es muy rara la hipercromía. Aquí tenemos la fórmula del volumen corpuscular medio en femtolitros. Es hematocrito, ¿no es cierto?, entre los eritrocitos en millón, ¿ya? Por 10. Y tenemos la fórmula de la hemoglobina corpuscular media. Tenemos hemoglobina gramos por decilitro entre los eritrocitos por millón. El otro índice eritrocitario secundario es la concentración de hemoglobina corpuscular media. Indica la cantidad de hemoglobina contenida en 100 mililitros de glóbulos rojos. Lo normal es de 30 a 38 gramos por decilitro. Y su fórmula sería la hemoglobina en gramos por decilitro entre el hematocrito, ¿no es cierto?, entre el hematocrito. Tenemos otro índice eritrocitario secundario, que es el ADE, ancho de distribución eritrocitaria, que en inglés se abrevia RDW. Evalúa la diferencia de tamaño de los hematíes, o sea, la anisocitosis. Y valores muy elevados significa que hay diferentes tamaños de eritrocitos en la sangre periférica. Lo normal de ADE o de RDW es de 13 más o menos 1.5%. Se expresa en porcentaje. ¿Cuáles son las alteraciones del tamaño de los leucocitos? Tenemos anisocitosis cuando hay diferentes tamaños, microcitosis cuando el diámetro del eritrocito es menor a 7 micras, macrocitos cuando el diámetro es superior a 8 micras y megalocitosis cuando es superior a 11 micras. Entonces veamos aquí estos hematíes grandes, ¿no es cierto?, que son macrocitos, y el hematíe normal, ¿no? El hematíe normal con su densidad de hemoglobina normal. Esta parte clarita tiene que ser 1/3. Si es más de 1/3, entonces ya hablamos de hipocromía. Es diferente al tamaño, ¿no? Microcitos, macrocitos y megalocitosis. Mientras que la cantidad de hemoglobina, ¿no es cierto?, la coloración, es hipocromía, normocromía o hipercromía. Entonces, en las anemias macrocíticas, el ADE, el ancho de distribución de los eritrocitos, va a ayudar a diferenciar anemias megaloblásticas de las no megaloblásticas, ¿no? Si es más de 110 o si es menos de 110. Si es más de 110, hablamos de megaloblástica, que es por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. Y si es menos de 110, hablamos de hipotiroidismo, hepatopatía crónica, que me puede dar una anemia no megaloblástica, pero macrocítica ambas, ¿no? Macrocítica ambas, aumento del volumen corpuscular medio. Y aquí tenemos diferentes patologías, por ejemplo, para el ancho de distribución de los eritrocitos. Podemos encontrar este ancho de distribución de eritrocitos normal o está aumentado. Y de acuerdo al volumen corpuscular medio, que es normocítica, microcítica y macrocítica, tenemos diferentes entidades. Si yo tengo una normocítica con AD normal, puede ser una hemorragia aguda, ¿no es cierto?, un fondo común esplénico, un hiperesplenismo, una enfermedad crónica, una leucemia crónica, o una enfermedad crónica del hígado o una cirrosis. Si tengo un AD aumentado, tengo una anemia hemolítica inmunitaria, una deficiencia temprana de fierro, de vitamina B12 o de ácido fólico, una anemia sideroblástica o una mielofibrosis. Si tengo un volumen corpuscular medio que es pequeño, o sea, es un glóbulo rojo pequeño, un microcítica, y tiene un AD normal, pienso en una talasemia heterocigote o una enfermedad crónica también. O si tiene un AD aumentado, pienso en deficiencia de fierro, en talasemia homocigótica no heterocigótica, en anemia hemolítica por esquistocitos. Y si es macrocítica, el volumen corpuscular medio mayor, ¿no es cierto?, a 100, entonces yo pienso con un AD normal, perdón,
un AD normal en síndromes mielodisplásicos o en anemia plástica. Y con un AD aumentado tenemos en anemia hemolítica, inmunitaria, una deficiencia de vitamina B12 ácido fólico que también nos puede dar una leucemia linfocítica crónica con cuenta alta de linfocitos, ¿no? Dentro de la biometría hemática también importa el dosaje de fierro, la ferritina, la capacidad de la fijación del fierro y la saturación de transferrina. Y ahí tenemos los valores normales, ¿no? Saturación de transferrina, el cálculo se hace con fierro sérico por 1000 entre la capacidad total del fierro, ¿no? De fijación de fierro. Otros parámetros, ya hemos visto los del hemograma, del hierro hemos visto, puede dosarse vitamina B12 o ácido fólico, ahí tenemos los valores normales, y de hemólisis se dosa aftoglobina, se hace un proteína de sangre periférica, o se hace una prueba de Coombs, directa o indirecta, para ver si hay autoinmunidad. También tenemos el índice reticulocitario. En el índice reticulocitario tenemos una fórmula para calcular eso, para corregir los reticulocitos que encontramos en el examen. Entonces, hay una fórmula que está ahí mencionada, ¿no es cierto? Y de acuerdo al hematocrito vamos a ver una fracción constante. Entonces, dijimos que hay un reticulocito por cada 100 eritrocitos maduros. Algo que hacemos también en el estudio de la sangre es el frotis de sangre periférica. Normalmente los laboratorios toman la sangre de los pacientes, lo meten a la máquina y la máquina te da la hemoglobina, el hemograma, la fórmula del hemograma, te da las constantes corpusculares, te da el ADE, te da el volumen de las plaquetas, te da el número de plaquetas, te da todo. Pero si nosotros queremos ver diferentes formas de glóbulos o inclusiones de glóbulos rojos, tenemos que hacer un frotis de sangre periférica y mirarlo manualmente al microscopio. Entonces, eso se llama frotis de sangre periférica. Y aquí tenemos eritrocitos normales, ¿no? Como dijimos, la zona pálida tiene que ser un tercio de de toda la célula del eritrocito. Una alteración es los eritrocitos en rouleaux. Estas se juntan eritrocitos y forman una especie de rodillo, ¿no? Y esto expresa un aumento de la síntesis de proteína plasmática, ¿no? Cuando hay esa síntesis, se forman los eritrocitos en rouleaux, que es un término francés. Acá tenemos el eritrocito hipocrómico. Entonces, miren la cantidad de la coloración blanca que toma el eritrocito, que es más de un tercio, ¿no es cierto?, del tamaño del eritrocito. Entonces, es un eritrocito hipocrómico, ¿no? Alteración en el color. Pero también puede haber un eritrocito en palillo de tambor, que es este alargado, que también indica hipocromía. Y tenemos aquí el macrocito u ovalocito, ¿no es cierto?, que se presenta en la anemia megaloblástica, y en los síndromes mielodisplásicos, donde el eritrocito es grande, ¿no es cierto?, medio ovoideo, ¿no? Entonces es el ovalocito o macrocito que se presenta en este tipo de anemias. Aquí tenemos también la aglutinación de eritrocitos. Esto es generalmente mediado por un proceso de anticuerpos, ¿no?, por una respuesta inflamatoria, ¿no?, en la aglutinación, donde se juntan varios eritrocitos. Aquí tenemos células policromatofílicas, en la que se ven policromatofílicas de diferentes colores, ¿no?, donde se ven eritrocitos y reticulocitos, ¿no? Acá tenemos un reticulocito y un eritrocito. También tenemos el punteado basófilo. Son inclusiones, ¿no es cierto?, de aumento de ARN dentro del citoplasma, dentro del glóbulo rojo, del hematíe. Y esto se debe a intoxicación por plomo. No es la única causa, pero es la principal, la intoxicación por plomo, la presencia de punteado basófilo. También tenemos los microesferocitos, ¿no es cierto? Son esferocitos más pequeños y bien redonditos, como vemos aquí, ¿no? Entonces, estos esferocitos se presentan en la esferocitosis hereditaria, ¿no es cierto?, que es una alteración de la membrana del eritrocito, de la membrana del eritrocito. Tenemos los eliptocitos y los ovalocitos, ¿no?, que son estas formas, ¿no es cierto?, así alargadas del eritrocito, que se presentan en la eliptosis eritrocitaria. La eliptosis eritrocitaria también es un defecto en la membrana del eritrocito. Tenemos el glóbulo rojo fragmentado que se presenta, por ejemplo, en hipertermias, ¿no?, que puede ser una injuria térmica o puede ser también por una quemadura, ¿no? Entonces el hematíe se destruye. Otro tenemos un glóbulo rojo nucleado, ¿no?,
que viene a ser como, como un eritrocito, o sea, que es un glóbulo rojo inmaduro. Tenemos inclusiones o cuerpos de Howell-Jolly. Esto indica una disfunción por una ausencia esplénica o porque como no hay vaso o que no está funcionando bien el vaso, deja pasar estos cuerpos de Howell-Jolly, ¿no? Tenemos también los cuerpos de Pappenheimer que se presentan en la anemia sideroblástica. Son más grandes que los de Howell-Jolly. Tenemos los esquistocitos, que es esta forma, ¿no es cierto?, de sombrero de Napoleón, en la que se presenta en una anemia hemolítica, pero microangiopática, de causa vascular. Tenemos estos hematíes en forma de lágrimas, que se llaman dacriocitos, ¿no?, que indican una fibrosis de la médula ósea o una hematopoiesis extramedular. Como los eritrocitos cuando pasan, ¿no es cierto?, por los vasos y por la presión que hay, se deforman y y hacen esta forma de lágrimas, ¿no?, dacriocitos. Tenemos los blur cell, que son los equinocitos. Estos son células que tienen este borde periférico del eritrocito, ¿no es cierto? Y esto se hace por defecto del metabolismo de la glucólisis, del glucolítico, ¿no? Tenemos el drepanocito, ¿no es cierto?, que es de forma de hoz, como tiene la muerte, ¿no? Tiene su hoz, aquí tiene la hoz de la muerte. Ese es el hematía en forma de hoz, ¿no?, que se presenta en la anemia falciforme. Tenemos el cristal de la hemoglobina C, que esta hemoglobina C puede presentarse en algunas talasemias. Los llanocitos o target cell, ¿no es cierto? Estas target cell, este es como que el tiro al blanco, ¿no es cierto?, que se ven en esta forma, ¿no?, como un tiro al blanco. Los anillos de Cabot. Los anillos de Cabot se presentan, es esta coloración, ¿no es cierto?, medio azulada, más oscura, que está dentro del hematíe. Y esto se presenta en la anemia megaloblástica o en los síndromes mielodisplásicos. Tenemos la presencia de Plasmodium falciparum dentro del hematíe, ¿no es cierto?, o sea, el parásito de la malaria. Tenemos el acantocito, que es diferente a esta célula que es el blur cell. Acá las proyecciones son más puntiagudas, más irregulares, ¿no? Y se observa en una alteración hepática, ¿no es cierto?, o en una alteración lipídica, en una cirrosis, por ejemplo, se producen estos acantocitos. O células mordidas. Entonces aquí tenemos que al pasar el glóbulo rojo por el vaso, entonces el vaso se queda con esta inclusión, ¿no?, de los cuerpos. Y al morder esa parte de la inclusión se queda como esta célula mordida, ¿no?, por deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Tenemos la hemoglobina C, que también se puede formar el glóbulo rojo. Tenemos los cuerpos de Heinz. Estos cuerpos de Heinz, ¿no es cierto?, son inclusiones que están dentro del eritrocito por deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y aquí tenemos un resumen, ¿no? Los llanocitos o target cells son células en diana que se presentan en hepatopatías, talasemias, ferropenia y esplenectomía. Los esferocitos, es que son chiquitos y bien redonditos, se presentan en la esferocitosis hereditaria o también puede presentarse en la anemia hemolítica autoinmune. Los eliptocitos u ovalocitos, entonces se presentan en la eliptocitosis hereditaria, en la ferropenia, en la talasemia y en la mielofibrosis. Los drepanocitos o sickle cell, se presentan los eritrocitos en forma de hoz, en la drepanocitosis, en la hemoglobina S, en la anemia de células falciformes. Los esquistocitos son hematíes rotos, fragmentados, ¿no?, en la anemia microangiopática o en la hemólisis de válvulas cardíacas. Los dacriocitos, que es en forma de lágrimas, se presenta en la mielosis primaria y en la anemia por infiltración medular. Es raro. Los equinocitos son que tienen prolongaciones, ¿no es cierto?, puntiagudas, en la déficit de piruvato equinasa o en la insuficiencia renal. El Spurcell o acantocito son prolongaciones largas, ¿no es cierto?, de distribución irregular en la hepatopatía o alteración de la proteína a beta-lipoproteína. El estomatocito, que son en forma de boca, se presentan en la estomacitosis hereditaria, en la esferocitosis hereditaria, en hepatopatía y en alcoholismo. El excentrocito, que no hemos visto ahí, es la hemoglobina desplazada en forma de célula mordida, ¿no?,
déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y en la anemia hemolítica por oxidantes. El codocito, tenemos el eritrocito en forma de campana, es una hemoglobinopatía, la talasemia. Y las inclusiones principales, el punteado basófilo, que son agregados de ARN, principalmente en la intoxicación por plomo, en anemias sideroblásticas, en síndromes mielodisplásicos y en talasemia. La granulación azurófila, que son restos del núcleo de eritroblastos. Tenemos los síndromes eritropoyéticos congénitos o adquiridos. Los anillos de Cabot, restos de microtúbulos de eritroblastos, en la anemia megaloblástica o en la anemia hemolítica. Cuerpos de Howell-Jolly, son restos nucleares. Se presenta después de la operación del vaso en anemia megaloblástica o en diseritropoiesis. Los cuerpos de Pappenheimer son cuerpos sideróticos de hierro. Entonces, es acumulación de hierro. Se presenta en anemias sideroblásticas, en talasemia y también en intoxicación por plomo, pero principalmente punteado basófilo. Los cuerpos de Heinz representan la hemoglobina precipitada en enzimopatías como el déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, en hemoglobinopatías talasemias o en anemias hemolíticas por fármacos. Aquí tenemos diferentes formas que ya las hemos repasado también. ¿Ok? Entonces, ahora pasamos a la presentación de dos casos clínicos. A ver. Vamos a compartir el caso clínico. Muy bien. Aquí tenemos nuestro caso clínico. Dice, caso clínico 1. Paciente mujer de 48 años de edad. Es escultora, que consulta por presentar cuadro clínico de varios meses de evolución, de adinamia, malestar general, cefalea intermitente, en ocasiones disnea de esfuerzo, hiporexia, náuseas, dolor abdominal de tipo cólico intermitente y pérdida de 8 kilos en los últimos 6 meses. Antecedente de colecistectomía por colelitiasis. Al examen físico se encuentra pálida, taquicárdica, no se palpa enopatías ni megalias, no hay signos de infección ni de sangrado. Entonces, si analizamos, es una mujer joven, ¿no es cierto?, que es escultora. Los escultores tienen que ver con pinturas, con químicos, ¿no?, para hacer sus obras de arte, ¿no?, con piedras que tienen que estar tallando. Entonces, tienen que ver con químicos, con polvo, que puede contener varios elementos químicos. El cuadro clínico es general, de adinamia, malestar general, ¿no es cierto?, que puede presentarse en varias enfermedades. Tiene dolor de cabeza, tiene disnea, tiene síntomas abdominales como náuseas, como dolor abdominal cólico e intermitente, a pesar de haber sido operada ya de la vesícula, y también baja de peso. O sea, tiene un compromiso general, un compromiso abdominal, ¿no? Y hay al examen físico anemia, porque hay palidez. Oh, ¿qué pasó? Vamos a compartir de nuevo. Se ve, ¿no?, el caso clínico. Sí se ve, doctor. Ya, ok. ¿Qué tenemos en los análisis de este paciente? Hemos dicho que es una paciente joven, que es escultora, que tiene que ver con exposición a químicos y que tiene un síndrome general con astenia, dinamia, malestar general, tiene síndrome digestivo con dolor abdominal, náuseas, ¿no es cierto?, y tiene palidez. Entonces se le hace análisis y se encuentra leucocitos en 6.200 células por milímetro cúbico. Acordémonos que lo normal es de 4.000 a 10.000. Los neutrófilos están en el 46% dentro de lo normal, eosinófilos en 2%, de 0 hasta 5% es normal, basófilos en 0, lo normal es de 0 a 1, monocitos en 6%, hasta 8-10% es normal, linfocitos en 46%, ¿no es cierto?, hasta 45-47% es lo normal, está en el límite superior. Los eritrocitos están en 2.900.000, es de 4 millones para arriba, ¿no? Entonces están disminuidos los eritrocitos por milímetro cúbico. La hemoglobina está en 7.8 gramos por decilitro. Entonces hay disminución de la hemoglobina.
En la siguiente clase vamos a ver cómo es la clasificación de las anemias. Pero aquí está disminuida. Lo normal dijimos que era pues, de 14, de 12 a 14, ¿no es cierto?, para Arequipa en mujeres, ¿no? Y hasta 16 o 17 para varones. El hematocrito está en 23. Más o menos dijimos que la relación entre la hemoglobina y el hematocrito es de 3. Yo tengo 7.8 por 3, sería 3 por 8, 24, llevo 2, y 3 por 7, 21 y 2, 23. Entonces sería 23.4, ¿no? Exactamente, si se guarda la relación de 1 a 3. Está en 23. El volumen corpuscular medio es en femtolitros, no está la cantidad, la hemoglobina corpuscular media es en picogramos y la concentración de hemoglobina corpuscular media es en gramos por decilitro. Acordémonos cómo es la fórmula, ¿no es cierto? Entonces, la fórmula aquí la tengo para recordar. Ya me pasé. Aquí tengo el volumen corpuscular medio. Entonces, el volumen corpuscular medio, la paciente tiene 7.8 de hemoglobina, tiene hematocrito en 23 y tiene 2.900.000 de eritrocitos. Entonces, según la fórmula, sería el hematocrito entre los eritrocitos en millón. Entonces, sería 23 entre 2.9 y eso se multiplica por 100. Entonces, eso me sale 79.31, que está justo en el límite de 80 a 100. Para clasificarla como normocítica, ¿no es cierto?, microcítica o macrocítica. Está justo entre la microcitosis y la normocitosis. Si calculamos la hemoglobina corpuscular media, el paciente tiene de hemoglobina 7.8 y tiene de glóbulos rojos 2.900.000. Entonces 7.8 entre 2.9 por 10 se multiplica esto, me da 26.89. Y lo normal es de 27 a 32. También está justo en el límite de decir que es la hemoglobina corpuscular media nos mide que es hipocromía, normocromía o hipercromía, que es muy raro. Entonces está justo entre la hipocromía y la normocromía. Y la tercer constante corpuscular es la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es hemoglobina entre hematocrito. Y la hemoglobina hemos dicho que es 7.8 y el hematocrito está en 23. Entonces sería 7.8 entre 23 por 100, se multiplica, y eso da 33.9. Lo normal es entre 30 y 38. Eso estaría normal, la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es gramos por decilitro. Entonces regresamos aquí, ¿no es cierto? Estaríamos justo, el volumen corpuscular medio dijimos que está en 79.3, que es casi 80 entre el límite. La hemoglobina corpuscular media está en 26.89, también en el límite. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media está en 33.9, que está dentro de lo normal. El AD, el ancho de distribución de eritrocitos que ve diferentes anisocitosis, diferentes tamaños de eritrocitos, está en 33% y lo normal es 13 más menos 1.5. Entonces está aumentado el AD. Las plaquetas están en 170.000. Si recordamos, el valor normal es de 140.000 a 400.000 por milímetro cúbico. Entonces está dentro de lo normal en el límite inferior. Y los reticulocitos están en 1.38%. Lo normal es de 1%, ¿no es cierto? Máximo 2%. Entonces está un poquito aumentado también los reticulocitos. De acuerdo a esto, tendría una anemia entonces normocítica, normocrómica, prácticamente. Y nos hace preguntas aquí. Con este cuadro clínico, ¿cuáles serían las posibilidades diagnósticas? Nos pone anemia ferropénica, talasemia, deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porfiria intermitente aguda o anemia por intoxicación por plomo. Entonces, anemia ferropénica y talasemia nos dan anemias microcíticas hipocrómicas. O sea, nos dan con un volumen corpuscular medio disminuido y con una hemoglobina corpuscular media disminuida también. Entonces, esas son dos patologías que nos dan microcitosis con hipocromía. La deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa lo que da es una hemólisis. Y la hemólisis lo que nos da es una anemia normocítica. Podría ser, por lo que está justo en la normocitosis de nuestro paciente. Una porfiria intermitente aguda, lo que se produce es una alteración en la síntesis del grupo hemo. Y al haber una alteración del grupo hemo, pues aumenta el ácido delta-aminolebulínico, ¿no? Entonces, y la porfiria intermitente aguda da
puede dar dolor abdominal, como tiene la paciente, puede dar anemia, pero no la intermitente aguda, sino la porfiria eritrocitaria. La anemia que da la porfiria es una anemia muy leve, ¿no es cierto? Y es también microcítica hipocrómica. Y como les digo, no es la intermitente aguda, sino es otro tipo de porfiria, que es la porfiria eritrocitaria. Entonces, las que están en hipocromía o microcitosis las tenemos que descartar, que sería anemia ferropénica, talasemia y porfiria intermitente aguda. Estamos entre una anemia por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o una anemia por intoxicación por plomo que dan normocitosis. La deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa da hemólisis, que no tiene la paciente. Y la intoxicación por plomo debía presentarse punteado basófilo. Y lo que nos dice aquí, que el frotis de sangre periférica muestra leucocitos normales, anisocitosis, o sea, el AD aumentado, diferentes tamaños de glóbulos rojos. Con leve hipocromía, sí, está en hipocromía porque la hemoglobina corpuscular media está en 26.8 y lo normal es de 27 a 32. Está 2 décimas o menos, 1.1 décimas y ya estamos en lo normal. Leve hipocromía. Hay punteado basófilo y plaquetas normales. Entonces, este frotis de sangre periférica nos orienta o nos confirmaría la anemia por intoxicación por plomo. ¿Y por qué tendría una anemia por intoxicación por plomo? Por la ocupación de la paciente, que es escultora. ¿Qué otra pregunta más tenemos aquí? En este caso clínico tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuáles de los siguientes diagnósticos podría confirmarse con ese frotis? Anemia ferropénica. En anemia ferropénica lo que hay es microcitosis e hipocromía. Puede haber anisocitosis, pero no hay punteado basófilo, salvo que sea una anemia ferropénica muy severa. En la talasemia, lo que hay es defecto de las cadenas de globina, alfa talasemia o beta talasemia. Y es una anemia microcítica hipocrómica, no orientaría a eso. Una anemia inflamatoria crónica, una anemia de una enfermedad crónica es normocítica, pero tendría que tener el antecedente, ¿no? De una cirrosis, que es una enfermedad crónica, de una enfermedad renal crónica, de una, ¿qué otra patología puede ser? Colágenopatía es un lupus eritematoso, por ejemplo, ¿no? Entonces, un cuadro crónico de fondo que no tiene la paciente. Acá nos vuelven a poner la porfiria intermitente aguda. Entonces dijimos que la porfiria intermitente aguda da microcitosis leve, y más no la intermitente aguda, sino la porfiria eritrocitaria. Y nos pone la anemia por intoxicación por plomo. Entonces la respuesta correcta sería la anemia por intoxicación por plomo, ¿no? Y nos pone aquí cuáles patologías se podrían observar, en cuáles patologías se podría observar el punteado basófilo, ¿no es cierto?, en el frotis de sangre periférica. Entonces tenemos aquí varias posibilidades. Tenemos aquí la anemia ferropénica severa, el alcoholismo, la hemoglobina inestable, ¿no es cierto?, la mieloptisis y la eritropoiesis ineficaz. Si nosotros recordamos en la presentación de las diapositivas, entonces, a ver, vamos a presentarla nuevamente. ¿Se ve las inclusiones eritrocitarias? Creo que no, sí se ve, listo. Entonces tenemos el punteado basófilo, que son agregados de ARN. Se produce en intoxicación por plomo, se produce en anemias sideroblásticas, en síndromes mielodisplásicos y en talasemia. Ahora vamos entonces al caso clínico. Y en el caso clínico nos ponen las alternativas de anemia ferropénica severa, alcoholismo, hemoglobina inestable, mieloptisis y eritropoiesis ineficaz. Entonces, en el punteado basófilo lo que se produce es un aumento de reticulocitos, una anemia microcítica hipocrómica y hay una disminución de la eritropoiesis. Entonces hay una eritropoiesis ineficaz, ¿no? Entonces, esa es una alternativa, pero no nos da una sola alternativa, sino nos da varias alternativas. También nos dice mieloptisis, y si recordamos la figura que hemos puesto, también se presenta en mieloptisis, ¿sí? La hemoglobina inestable. La hemoglobina inestable lo que da son cuerpos de Heinz, no da punteado basófilo.
El alcoholismo tampoco nos da eso, sino nos da alteración un acantocito, nos da las espículas en el eritrocito. La anemia ferropénica severa, cuando es severa, sí puede haber gránulos de punteado basófilo. Entonces hay tres alternativas aquí que nos dan punteado basófilo. La anemia ferropénica severa, la mieloptisis y la eritropoiesis ineficaz. Ahora, en la cuarta pregunta, dice aquí, punteado basófilo se caracteriza por gránulos en el citoplasma de los neutrófilos, placas basófilas en el citoplasma de los granulocitos, gránulos rojos en los eritrocitos, inclusiones eritrocitarias por fragmentos de cromatina, inclusiones eritrocitarias en forma de granulaciones irregulares azules formadas por agregados de ribosomas. Entonces, los gránulos en el citoplasma de los neutrófilos no debiera ser, ¿no? Porque ahí es en los eritrocitos, el punteado basófilo. Placas basófilas en el citoplasma de los granulocitos tampoco, ¿no? Porque esos son la serie mieloide granulocítica y estamos hablando de la serie de los eritrocitos. Entonces, tampoco se presenta ahí. Gránulos rojos en los eritrocitos. Tampoco, porque los gránulos son, como hemos visto de los cuerpos del punteado basófilo, son azules, oscuros, no son rojos, ¿no? Pues tampoco es gránulos rojos en los eritrocitos. Inclusiones eritrocitarias por fragmento de cromatina. Si nosotros vemos la figura nuevamente de aquí, de las inclusiones, ¿cuáles son producidos por cromatina precipitada? Tenemos agregados de ARN, punteado basófilo, granulación azurófila, núcleos de eritroblasto, ¿no? Que vendría a ser la cromatina. Anillos de Cabot, de los microtúbulos de los eritroblastos. Howell-Jolly también podría ser cromatina, que es sus restos nucleares. Pappenheimer son gránulos sideróticos de hierro. Y los de cuerpos de Heinz, la hemoglobina precipitada. Hemoglobina precipitada. Entonces, aquí tenemos en la pregunta, ¿no es cierto?, inclusiones eritrocitarias por fragmentos de cromatina. No vendrían a ser eso, ¿no? No son el punteado basófilo. Y las inclusiones eritrocitarias en forma de granulaciones irregulares azules formadas por agregados de ribosomas, sí, porque van a producir, ¿no es cierto?, degradación del ARN. Entonces, la respuesta correcta sería la E. Otra pregunta que se hace aquí, en este caso clínico, es el valor de la hemoglobina corpuscular media normal es, ¿no es cierto? Acordémonos que los constantes corpusculares se pueden expresar en femtolitros, en picogramos y en gramos por decilitro y en porcentaje. El volumen corpuscular medio se expresa en femtolitros. La hemoglobina corpuscular media, que es la pregunta, se expresa en picogramos. La concentración de hemoglobina corpuscular media se expresa en gramos por decilitro. Y el ancho de distribución de los eritrocitos se expresa en porcentaje. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, de 25 a 30 microlitros. No, eso no sería. De 27 a 32 picogramos. Sí, porque la hemoglobina corpuscular media se expresa en picogramos y el valor normal es ese, entre 27 a 32. C, entre 30 a 35, ¿no es cierto?, porcentaje, ¿no? Entonces sería el ADE. El otro es entre 35 a 40 centolitros, eso sería el volumen corpuscular medio. Y entre 33 entre 8 mililitros no sería. Entonces, si no me acuerdo de los números, me puedo acordar en cómo se expresan, ¿no es cierto? Y la hemoglobina corpuscular media se expresa en picogramos. Entonces, el único picogramo sería la alternativa segunda, la B, ¿no? Y es de 27 a 32 picogramos, ¿no? La respuesta correcta. Ahora veamos un segundo caso clínico. Este segundo caso dice, paciente varón, hombre, de 28 años de edad, es agricultor, es remitido desde Majes, porque consulta por un cuadro de fiebre de 8 días de evolución. Presenta fiebre, ¿no es cierto? La fiebre se presenta en episodio de 6 horas de duración, precedido por escalofrío intenso, con temblor incontrolable,
cada 48 a 72 horas. En cuanto cesa la fiebre, presenta diaforesis profusa. Se acompaña de cefalea, mialgias generalizadas, náuseas y vómito de contenido alimentario. Antecedente de parasitismo intestinal recientemente tratado. Al examen físico se encuentra paciente en regular condiciones generales, ictérico, febril, con una temperatura con 39 grados centígrados de fiebre, escalofrío intenso, deshidratado. Se palpan adenopatías cervicales inferiores de 1 centímetros. Esplenomegalia a 5 centímetros por debajo del reborde costal izquierdo, con línea medio clavicular, y no presenta edemas ni signos de sangrado. Entonces, es un paciente que viene de Majes. Hay zonas endémicas que, bueno, ya están ya muy controladas para algunas parasitosis, ¿no? Puede ser Majes, puede ser la selva para otras enfermedades, ¿no? Entonces, en este caso es de Majes. Algún mosquito debe estar metido por ahí. Dicen que tiene fiebre de 8 días, pero la fiebre se presenta, ¿no es cierto?, cada 48 a 72 horas. Eso que se presenta cada 48, cada 2 a 3 días, me indica también algo, ¿no? Me indica también algo, ¿no? Que puede ser un parásito que se llama Plasmodium. En cuanto a la terciana, la cuartana, acuérdense, ¿no? La terciana y la cuartana. Entonces es una terciana cada 72 horas, ¿no? Entonces como que si fuese un paludismo. En cuanto a la fiebre, dice, presenta diaforesis. En cuanto cesa la fiebre, presenta sudoración profusa, que es la diaforesis. Presenta dolor de cabeza, dolores musculares, que son las mialgias, náuseas y vómitos. Entonces, eso es parte del cuadro febril que tiene después, cuando cesa la fiebre. Un cuadro de un síndrome general. Entonces, tenemos un paciente que antes ha sido una zona endémica para paludismo. Tenemos una terciana que se presenta cada 3 días la fiebre. Tenemos un componente de la fiebre posterior general con diaforesis, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas y vómitos, ¿no? La temperatura que marcó fue 39 grados. Hay adenopatías cervicales, hay esplenomegalia. Otro dato importante es esta esplenomegalia, el vaso grande, ¿no? Que puede presentarse por una hiperfunción del vaso, ¿no? Cuando hay una hiperfunción del vaso, que se llama síndrome de Banti, puede deberse a diferentes causas, ¿no? Puede deberse una hiperfunción por una hiperfunción del vaso de causa primaria o idiopática, que no se sabe la causa, o secundaria, puede deberse a parasitismo, puede deberse a hipertensión portal, puede deberse a otras infecciones bacterianas, ¿no? A enfermedades granulomatosas. Entonces, hay varias causas que pueden producir una esplenomegalia secundaria. Entonces, no hay huellas de sangrado, pero hay un componente febril importante, que estamos sospechando que puede haber una parasitosis. Se le hace análisis, y en los análisis que encontramos leucocitos en 12.800 por milímetro cúbico. Acordémonos que lo normal es de 4.000 a 10.000. Los neutrófilos 57%, hasta 70% puede ser, eosinófilos en 0%, de 0 a 5, basófilos en 0%, lo normal de 0 a 1, monocitos hasta 8 a 10%, está en 0%, están un poquito disminuidos, linfocitos en 43%, está en 45 a 47%, los eritrocitos en 2.200.000, también están disminuidos, ¿no? Porque son de 4 millones, 5 millones los eritrocitos. La hemoglobina está en 5.5, hay una anemia marcada, gramos por decilitro. El hematocrito está en 17%, ¿no es cierto? Y tenemos las constantes para recordar. Entonces, en este caso de aquí, las constantes corpusculares, el volumen corpuscular medio que se expresa en femtolitros, la fórmula es hematocrito entre glóbulos rojos en millones por 100. Si nosotros aplicamos la fórmula, estaría en 77.2.
Entonces está disminuido porque lo normal del volumen corpuscular medio es de 80 a 100. Tenemos la hemoglobina corpuscular media, se expresa en picogramos. La fórmula de la hemoglobina corpuscular media es hemoglobina entre glóbulos rojos por millón por 10. Si nosotros aplicamos la fórmula, la hemoglobina corpuscular media saldría en 25. Está disminuida, lo normal es de 27 a 32. Entonces ahí tenemos microcitosis y también que ve el volumen corpuscular medio, y dijimos que el volumen corpuscular medio ve microcitosis, normocitosis o macrocitosis. La hemoglobina corpuscular media ve hipocromía, normocromía o hipercromía, que es muy rara. Entonces tendríamos en 25 tendríamos una hipocromía. Hasta ahí tenemos una microcitosis y una hipocromía. La concentración de hemoglobina corpuscular media, que se expresa en gramos por decilitro, aplicando la fórmula que es hemoglobina entre hematocrito por 100, sale en 32.35. Lo normal es de 30 a 38. Estaría normal la concentración de hemoglobina corpuscular media. El ancho de distribución de los eritrocitos, o sea, el rango de anisocitosis, el AD, está en 19%. Lo normal es 13%, más o menos 1.5. Entonces está aumentado el AD. Hay anisocitosis, hay diferentes tamaños de eritrocitos. Las plaquetas están en 65.000 por milímetro cúbico. Lo normal es de 140.000 a 400.000. Entonces están disminuidas, menos de la mitad. La creatinina está en 4.5 miligramos por decilitro. Lo normal es de 0.7 a 1.2 máximo, ¿no? Entonces está más del doble, 4.5. El nitrógeno ureico está en 80 miligramos por decilitro, normal está 50, esto está aumentado el nitrógeno ureico. La bilirrubina total está en 5 gramos por decilitro, lo normal es 1, ¿no es cierto? A predominio indirecto, es lo normal. Acá está en 4.4, la indirecta, y la directa está en 0.6. O sea, esta bilirrubina que está 5 veces aumentada es a predominio indirecto. La bilirrubina indirecta es la no conjugada, ¿no? La que no pasa a la orina, la que no produce coluria, pero sí produce ictericia. Cuando hay una bilirrubina indirecta, pensamos en una hemólisis, ¿no? En una hemólisis. Entonces, tenemos también el dosaje de aspartato aminotransferasa, que está en 298 unidades por litro, y la alanino aminotransferasa, que está en 356 unidades por litro. Esta corresponde a la TGO y a la TGP, ¿no? que conocemos. Entonces, están aumentadas en ambos casos, porque máximo el valor normal es hasta 40. Entonces, están, ¿cuántas veces más? 4 por 5, 20, más de 5 veces, 6 por 4, 24, 7 veces más están, así prácticamente. Incluso 35 de 40 serían casi 9 veces, ¿no? 9 por 5, 36. Entonces está casi 9 veces aumentada, 4 por 9, 36. Está casi 9 veces aumentada. La deshidrogenasa láctica, que es una enzima hepática, está en 680. Lo normal es hasta 200, 250, 240. Entonces también está aumentada la deshidrogenasa láctica. Con los análisis, ¿qué podemos incluir a la historia de la paciente, la historia del paciente? Tenemos un paciente que tiene fiebre, una terciana. Tenemos que viene de Majes, que ha sido una zona endémica antigua. Cuando se mete, hay mosquitos ahí porque siembran bastante arroz. Hay humedad. Entonces, donde hay humedad hay mosquitos. Si va una persona que tiene paludismo y le pica el mosquito, ese mosquito se infecta, pica a otra persona y la contagia de paludismo, ¿no? Con que una persona no vaya ahí que tenga paludismo, ya prende esa zona nuevamente de paludismo. Entonces tenemos una zona que ha sido endémica, tenemos una fiebre que es terciana, tenemos fiebre alta y tenemos un síndrome febril con escalofríos, con sudoración, con náuseas, con vómitos. Y cuando hacemos los análisis tenemos una anemia microcítica hipocrómica, con compromiso del riñón, con compromiso del hepático, con hemólisis. Entonces ya estamos pensando en qué podría ser. ¿Qué posibilidades, antes de entrar a las preguntas, qué posibilidades diagnósticas podríamos tener en este caso? En este caso, pues se nos abre varias posibilidades diagnósticas, ¿no? Por ejemplo, que pueda deberse a una enfermedad parasitaria que compromete la sangre periférica, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo,
el paludismo, tenemos la leishmaniasis, tenemos el dengue, tenemos la bartonela, tenemos varias infecciones, el toxoplasma, tenemos varias infecciones que pueden comprometer la sangre. Por ejemplo, el dengue que produce hemorragia, ¿no? Una anemia por una hemorragia severa. El paludismo que produce una anemia por hemólisis, ¿no? Porque se mete el plasmodium en el eritrocito y cuando pasa por el vaso se destruye y el vaso está en hiperfunción y crece. O tenemos, por ejemplo, la leishmania que también puede pasar a la sangre, o la bartonela que también pasa a la sangre, la bartonelosis y produce un cuadro hemolítico y hemorrágico, ¿no? Entonces hay varias posibilidades que nos abren aquí, pero no procede de una zona de un valle interandino para presentar en una bartonela, ¿no? Tampoco pensaríamos en una leishmania, ¿no? Que haya ido a la selva, ¿no? O puede ser una tripanosomiasis. Eso sí podría ser también, ¿no? Es un tripanosoma, pero no produce tanta anemia la tripanosomiasis. La tripanosomiasis va a la sangre, ¿no es cierto? Pero produce al final un complejo inflamatorio en cara que es alrededor del ojo, ¿no es cierto? O también produce las megas, ¿no? Un megaesófago, un megacorazón, ¿no? Un corazón muy grande, una cardiomegalia, cuando ya es una enfermedad crónica. Entonces aquí no orientaría a una tripanosomiasis. Y aquí viene la pregunta. Dice, con este cuadro clínico, ¿cuáles serían las posibilidades o la posibilidad diagnóstica? Entonces nos pone aquí leishmaniasis, dengue, paludismo, hepatitis o una gastroenteritis. Entonces, leishmaniasis, por la zona de donde viene de Majes, no orientaría a leishmaniasis. A dengue tampoco, no tenemos dengue aquí en la provincia de Arequipa. Hay en el norte, hay en la selva, hay en la Sierra Central, pero no hay aquí en Arequipa. Paludismo sí podría ser, porque hemos sido zona endémica en alguna oportunidad. Hepatitis, si bien es cierto que están aumentadas las transaminasas, la aspartato aminotransferasa, la alanino aminotransferasa, la deshidrogenasa láctica, la bilirrubina, que indica inflamación hepática, pero en una hepatitis habría hepatomegalia más que esplenomegalia, habría fiebre no tan alta, habría náuseas y vómitos que no tolera la dieta. ¿Qué más habría? Un antecedente, ¿no? Si fuese un niño, sería una hepatitis A, la más frecuente, que es por transmisión fecal-oral. Y si fuese ya un adulto, como es el caso de nuestro paciente, ¿no es cierto?, de 28 años, ya pensaríamos en una hepatitis B, en una hepatitis C, que es una transmisión sanguínea o una transmisión por relaciones sexuales. Entonces, no tenemos una historia de eso para pensar en una hepatitis, ¿no? Más no habría hemólisis, ¿no? No habría una hemólisis con una anemia tan importante y con bilirrubina indirecta aumentada. Una hepatitis me da bilirrubina aumentada, pero a predominio directo, no a predominio indirecto, porque el daño es hepático, no es un daño prehepático, ¿no? Y si fuese poshepático sería una ictericia obstructiva, donde está muy elevada la bilirrubina directa, no la indirecta. Entonces, por la fisiopatología, me alejaría la posibilidad de una hepatitis. Una gastroenteritis, bueno, tendría diarrea, tendría dolor abdominal, tendría náuseas, vómitos, fiebre, pero no hay diarrea, ¿no? No hay un antecedente también de que haya comido algo y que le haya caído mal. Entonces, la posibilidad diagnóstica más es un paludismo y marcaríamos C. Dice, con estas características clínicas se toma una gota gruesa que muestra presencia de merozoitos. Entonces, si nos acordemos del ciclo biológico de la malaria, entonces tenemos la presencia de merozoitos en los eritrocitos, ¿no? Entonces, este hallazgo confirmaría una infección por histoplasmosis, Plasmodium vivax, leishmania, Trypanosoma cruzi o dengue. Entonces, si hay merozoitos, nos confirmaría la presencia de Plasmodium vivax, ¿no es cierto? Y diferente si hay una terciana o una cuartana para diferenciar de los otros Plasmodium. La otra pregunta que nos hace aquí, ¿cuáles serían los factores pronósticos hematológicos en este caso? Entonces, los factores pronósticos en la malaria, ¿no es cierto?,
tenemos, por ejemplo, la presencia, dice aquí, de esquizontes periféricos. Por ejemplo, para falciparum, para Plasmodium falciparum, basta con un esquistosonte periférico para tener gravedad, ¿no? El nivel de hemoglobina. Sí, el nivel de hemoglobina está relacionado con la gravedad del cuadro de malaria, ¿no es cierto? Dicen las tablas de gravedad, una hemoglobina menos de 7 es gravedad y tiene 5 de hemoglobina nuestro paciente. Una parasitemia superior a 50.000 parásitos por milímetro cúbico de los eritrocitos parasitados. Entonces dice que sí, ¿no es cierto? Es una parasitosis mayor de 50.000 o o de 100.000 inclusive, ¿no es cierto? O un 1% de los eritrocitos parasitarios. Eso indica gravedad del cuadro. Otra cosa que menciona aquí es la trombocitopenia, disminución de las plaquetas. Entonces, una disminución de las plaquetas, ¿no es cierto? También indicaría que hay una destrucción temprana de las plaquetas por el vaso que está crecido y también es un síntoma de gravedad, Las plaquetas menos de 50.000 a 30.000 indica gravedad, según los cuadros de pronóstico. Y una leucocitosis, dice aquí una leucocitosis, más de 12.000 leucocitos indica gravedad, y nuestro paciente tiene una leucocitosis de 12.800 leucocitos, entonces también es otro criterio para gravedad. ¿Qué marcaríamos aquí? Todas, ¿no? Porque tiene, bueno, no sabemos si es esquizontes periféricos, pero tiene hemoglobina baja, tiene parasitemia superior a 50.000, tiene trombocitopenia, que está, las plaquetas están en 65.000 y tiene 12.800 leucocitos, tiene más de 12.000. Entonces marcaríamos leucocitosis, trombocitopenia, parasitemia y nivel de hemoglobina, ¿no? Tiene merozoitos, entonces podríamos marcar también la posibilidad A, aunque no menciona aquí, ¿no? Entonces, de seguro es B, C, D y E. Muy bien. La otra pregunta, ¿qué parásitos se pueden observar en frotis de sangre periférica? O sea, ¿qué parásitos pueden llegar a la sangre, ¿no? Tenemos tripanosomas, babesia, bartonella, leishmania y toxoplasma. Si analizamos cada uno de ellos, tripanosoma puede pasar a la sangre, babesia también, bartonella, que es la enfermedad de Carrión también, leishmania también y toxoplasma también. Entonces, realmente todas estas patologías pueden encontrarse en un frotis de sangre periférica. De repente no muy frecuente, pero sí se pueden encontrar, ¿no? Y la otra pregunta, la pregunta 5, dice, ¿cuál es el valor normal del ADE, del ancho de distribución eritrocitario? Acordémonos que el ancho de distribución eritrocitario se expresa en porcentaje, ¿no es cierto? El porcentaje. El volumen corpuscular medio se expresa en femtolitros. La hemoglobina corpuscular media se expresa en picogramos. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media se expresa en gramos por decilitro. Entonces, en porcentaje, tenemos la posibilidad A de 10 a 15%. Dijimos 13 más menos 1.5, está cerca del valor. Sí, algunos laboratorios varían. B, de 12 a 18 picogramos. Los picogramos sería la hemoglobina corpuscular media. Si esto fuese el valor normal, que lo normal es de 27 a 32, estaría disminuido. No es normal. El C sería de 15 a 20 miligramos por decilitro, ¿no es cierto? Eso es más expresa la glucosa o expresa creatinina y no es esa la unidad en que se expresa. La D sería 16 a 22 microlitros, tampoco sería la unidad que se expresa. Y la E es de 12 a 16 femtolitros. Femtolitros se expresa el volumen corpuscular medio y lo normal es de 80 a 100. Entonces, el valor que más se acerca es el de 10 a 15 y la unidad en que se expresa es en porcentaje. Entonces, yo marcaría como respuesta la posibilidad A. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora, ¿alguna pregunta, algún comentario, un aporte que tengan? De este tipo de preguntas, por ejemplo, yo creo que sí va a venir en el examen valores normales, ¿no? O sea, no les voy a poner que se acuerden exacto el valor normal de 27 a 32, que es la hemoglobina corpuscular media, o de 80 a 100, que es el volumen corpuscular medio, pero sí la pregunta va a ir en las unidades, ¿no? Si acordemos cuáles son picogramos, cuáles son femtolitros, cuáles son miligramos por decilitro, o sea, puede venir una pregunta así. Como también va a venir una pregunta en el examen yo les pongo la hemoglobina, les pongo los eritrocitos y el hematocrito. Ustedes me tienen que decir qué tipo de anemia es. Si es una anemia
normocítica, microcítica, macrocítica, hipocrómica, normocrómica. Entonces, ahí tenemos ya dos tipos de preguntas que podrían venir en el examen. ¿Algún comentario, algún aporte, alguna duda que haya quedado? Bien, si no tenemos preguntas, entonces,